había disparado en particular, ya que también estaba liberando sus desventuras. Ella se dio la vuelta primero, pero la confusión, la ira y una pizca de miedo se apoderaron de su corazón mientras gritaba su orden con toda la fuerza que podía reunir. Su voz áspera y penetrante como la de un sargento de instrucción enojado: abandonen el sigilo, ataquen, maten al que va a ser asesinado y licien al que va a ser lisiado. Su voz hizo que todos volvieran a concentrarse, la confusión se desvaneció y la emoción llegó, los gritos de guerra resonaron lejos en las cuevas seguidos poco después por una lluvia de flechas que cayeron sobre la luz azul. Y no tuvieron absolutamente ningún efecto, la muerte y la sangre esperadas nunca se verían ni se olerían. Las flechas, sin importar quién las disparó o el poder detrás de ellas, rebotaron inofensivamente con casi la misma cantidad de fuerza, sin reglas ni patrones, sino en ángulos opuestos a los que fueron disparadas. En cuanto a los aficionados al combate cuerpo a cuerpo que habían saltado segundos después de no temer por sus vidas en la lluvia de proyectiles mortales, ya sea por la confianza que tenían en la habilidad de los arqueros o por simple imprudencia, su destino en comparación con la flecha no era muy diferente, rebotaban en los escudos sin apenas controlar hacia dónde iban y con la misma fuerza. Fracturas de nariz, dislocaciones de miembros, desgarros musculares y más eran solo algunas de las posibles lesiones. 6 lograron agarrarse a ramas cercanas, al suelo o a piedras flotantes con distintos grados de heridas leves, pero 2 no tuvieron tanta suerte y terminaron sin asidero sobre el vacío, incapaces de volar. Cayeron en las grietas gritando de terror, su futuro desconocido pero ciertamente sombrío, si no mortalmente oscuro. Su única esperanza era una muerte rápida, sin dolor nunca fue una opción cuando se trataba de esto. 3 de los más desafortunados fueron atravesados por la reacción de las flechas, lo que provocó que uno cayera, otro muriera en el lugar y el último gritara y sangrara mientras la flecha le atravesaba el vientre y luego la pelvis. Fue un caos. Solo por esto, 1/3 del grupo que se lanzó al combate cuerpo a cuerpo murió o no pudo continuar con el ataque, lo que en su mundo era lo mismo. Lion no podía creer lo que veía, lo mismo les pasaba a todos los demás. No debería ser posible, no debería haber tiempo de esta manera. Sus expectativas se hicieron añicos, la confusión se extendió pero rápidamente se convirtió en miedo a medida que más y más flechas fueron disparadas sin pensar, sin importarles que las otras no pudieran moverse hacia abajo. La primera, segunda y tercera descarga no hicieron nada. Al menos estamos a salvo. Duele. Duele, sus pensamientos fueron violentamente interrumpidos por un destello de luz y el Na'vi a su lado gritando de agonía. Su cabeza se giró instintivamente hacia él, su corazón saltó en su caja torácica, no por compasión hacia él, sino por lo que implicaba, porque sus manos habían desaparecido, pero no había sangre, solo carne ennegrecida. Sus ojos se clavaron en los culpables, los 2 tetrapterones. Volaban a una velocidad inconcebible, con una gravedad que ningún animal salvaje debería tener, sus garras de energía brillante cortaban toda la materia, la carne y los huesos eran su objetivo y eran la carne y los huesos del grupo que ella lideraba. Una tras otra las criaturas volaron en perfecta sinergia esquivando flechas y cortando tejidos pero nunca yendo a órganos vitales, el daño era o al menos debería ser letal, pero no todas las heridas se cerraron, instantáneamente volviéndose de un negro profundo, deteniendo cualquier muerte inmediata debido a hemorragia. Sin embargo, el dolor y el shock del daño repentino siguieron muy presentes. Piernas, pies, tobillos, manos, brazos, orejas y mucho más volaron mientras las garras de luz de las criaturas maníacas se movían en el aire. Pero eso fue solo una parte de la carnicería sin sangre, ojos, orejas, pechos y genitales no se salvaron. Lion no se quedó a ver cómo se desarrollaba el caos, no era de las que se dejaban destrozar como a un perro callejero con colmillos y no era de las que ponía su vida por debajo de la de los demás. Corrió en dirección contraria, con el corazón aterrorizado. En algún momento, el grito se detuvo y sintió esperanza, pero no pudo avanzar mucho más antes de que esta esperanza se desvaneciera en un destello de agonía en la parte baja de su espalda, ya que toda la sensibilidad de esa zona y de abajo, incluidas las piernas, se quedó en blanco en su cerebro. Por suerte, fue rápida y se agarró a una rama antes de caer. Su mente estaba en llamas congelada cuando el responsable aterrizó perezosamente frente a su cara, era uno de los tetrapterones, sus ojos con una claridad solo vista en otros Na'vi visibles a través del casco estudiando su expresión pintada de miedo y agonía. Sus 4 ojos se movieron hacia sus manos, luego hacia su rostro, luego de nuevo hacia sus manos. La comprensión con pavor se deslizó lentamente en su mente y llegó a la conclusión obvia una vez que levantó una de sus garras y donde las garras deberían ser 3 hojas largas y delgadas de luz inmaculada manifestadas. Pero este pequeño episodio de tortura no iba a suceder. No, Orien. No hay necesidad de tortura, dijo una voz profunda, ascendiendo a su nivel, el tetrapterón se detuvo y se dio la vuelta, aparentemente abatido, pero el trozo de carne que le arrojaron le elevó el ánimo. Luego voló graznando felizmente,
tenía otras tareas que hacer, en particular almacenar a los heridos en criocápsulas para facilitar el transporte. El alivio duró poco para Layo cuando el origen de la voz apareció a la vista, ojos de plata etérea brillando con azul y púrpura, cabello trenzado cambiando entre dos estados de materia y piel bronceada agrietándose con energía azul. La observaba como si fuera un trozo de basura, pero en lugar de solo indiferencia y disgusto había un dejo de ira. Todo el miedo que había sentido hasta ahora era poco más que nada comparado con lo que estaba sintiendo en ese momento. Estaba frente a la mirada de un ser superior y su mente no podía seguirle el ritmo pero tampoco podía desmayarse. Su cuerpo se negaba a hacerlo, se dio cuenta de la magnitud de su locura pero era demasiado poco y demasiado tarde. Liam agarró bruscamente a la Navi por el cuello, sus latidos erráticos atravesaron su guante, ni divertidos ni tristes, mientras la levantaba. Su agarre era como un torno que, con el único fin de no aplastarle la tráquea ni romperle los huesos como si fueran ramitas, comenzó a descender de nuevo al suelo sujetándola como si fuera un saco de patatas. El sonido bajo de su mochila propulsora era el único que se oía en las cuevas. Ni siquiera intenta defenderse. Pedazo de mierda cobarde y acaba de orinarse encima, comentó internamente el posthumano, arrugando la nariz con disgusto, sabía lo que estaba pasando en su mente y sus recuerdos. Igual enviaba retroalimentación constante y no era lindo. Violaciones, asesinatos, canibalismo y más, a veces no todos en orden ni al mismo tiempo. Todo hecho por ella y sus compañeros personas en distintos grados, el hecho de que fuera parte de su cultura importaba poco, era un problema en sí mismo. No se vio obligada a hacerlo, pero lo hizo y lo que brevemente pensó hacerle a él. Pero al final, todo esto fue solo una excusa para construir el obelisco rojo en ese lugar. Se iba a utilizar la violencia, pero necesitaba que los demás entendieran que era la única forma de no antagonizarlos. Imaginando mentalmente a Liam, la arrojó al suelo una vez que estuvo lo suficientemente bajo como para evitar lesiones, pero no mucho más. Ella gritó y lloró a medias cuando aterrizó de cara en el barro a los pies de Jack, con un dolor cada vez más intenso mientras tosía tratando de recuperar el aliento. Una vez hecho esto la levantó y sus ojos se encontraron con los de Lolo Eikian que eran casi tan escalofriantes como los del otro. Estaba enojado por lo que había intentado. Y su lamentable estado no le merecía ninguna compasión, si no fuera por Liam, ella, como todos los miembros de su clan, habría sido asesinada. Criaturas como ellos no merecían vivir y, si lo hicieran, no deberían haber atacado, pero ese era solo un grupo pequeño y él no tenía el panorama completo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de semejante ataque? Soy el Olo Eiktan de los Omaticaya, tu acción, dependiendo del futuro, podría considerarse una declaración de guerra y tu clan erradicado, cuestionó Jack, su mirada de ira era inconfundible, pero no obtuvo respuesta y sabía que ninguna sería satisfactoria. Y es por eso que no se dio ninguna respuesta más allá de una mirada confusa aunque asustada, no había razón para hacerlo más allá de la estupidez, el egoísmo o algún objetivo retorcido que eran las dos primeras pero de otro color. Gre se quedó mirando fijamente una mano incorpórea, de piel gris azulada pálida, con uñas más largas y afiladas, llamarlas garras no sería inexacto. Una de las muchas características anatómicas únicas de los Navi que vivían en este entorno, pero no era el momento para esto. Sus ojos, el odio, la anticipación llena de regocijo sádico y crueldad que se había convertido en horror abyecto y terror primario una vez que se dieron cuenta de que no podían ganar. Los esqueletos. Su mente ya se había formado una idea de su cultura pero... ¿todo esto? ¿Para qué? Yo. No podríamos haber hablado, murmuró para sí misma, estaba en conflicto. Todo sucedió tan rápido y ella sabía que Liam sabía sobre sus preadolescentes y simplemente no actuó por alguna razón justificable, así que ni siquiera estaba enojada, solo decepcionada por la posibilidad descartada por todas las partes. Pero también decepcionada de sí misma por ser tan ingenua, todo habría ido bien para su primera interacción. Liam los observó y frunció el ceño levemente. Podía ver cómo se movían los engranajes en sus mentes. Incluso después del ataque, la opción de un poco de paz era una posibilidad. No necesitaba matar más de lo estrictamente necesario, pero lo iba a intentar de todos modos. La curaré para que nadie tenga que cargarla. Continuaremos desde donde fuimos atacados y nos encontraremos con su líder, tengan en cuenta que sin importar el resultado, el teletransportador Tech se construirá hoy, anunció el posthumano antes de toser ruidosamente, su mano impidiendo que se escape la sangre yendo directamente a su inventario. Sí, no importa el resultado, el obelisco se construirá. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Y como nuevo, dijo Liam, mientras la pistola Jackfest que parpadeaba en verde en su mano izquierda volvía a su forma más compacta una vez que la parte trasera dañada del Navi al que había apuntado se curó.
Se había quitado las gafas y parpadeó confundida al ver que el dolor se había ido, la claridad y la agudeza volvieron a su mirada. Se levantó de repente usando su cola, más gruesa y más prensible que la de Jack O'Grace, y con sus manos y piernas como una mezcla de gato y mono, saltó el equivalente a su altura y con una mano bien abierta y con garras agarró la primera rama. Iba a desaparecer, huir y no volver jamás, y una sonrisa se dibujó en su rostro al pensarlo. Nunca debieron haberla curado con su magia tecnológica. Por desgracia para ella, eso no iba a ser posible, no podría escapar, el posthumano había previsto este obvio escenario desde el principio. Ella iba a intentar huir inmediatamente en el momento en que se diera cuenta de que su mitad inferior volvía a funcionar. Francamente, fue más bien una prueba y ella falló magníficamente en todo. Al menos no lo atacó porque entonces no habría sido tan amable, las personas que querían matarlo tenían tendencias a tener un final temprano, esta fue una excepción, él no mató a nadie directamente. La caída fue una tragedia, que no fue su culpa, lo mismo con la flecha, él no los hizo saltar ni disparar. Dependió de ella que esta excepción se mantuviera así. No había muchas segundas oportunidades que él pudiera darle antes de despedirla. Aún así, había esperado a que ella estuviera unos cuantos metros por encima para que la dulce esperanza que sentía hubiera crecido hasta el tamaño adecuado para lograr el máximo efecto. Y así la aplastó por segunda vez en 5 minutos. Sádico, tal vez, pero a Liam no le importaba porque necesitaba que le enseñaran que su vida ya no era suya. Y lo que hizo para aplastar esa naciente esperanza fue dispararle con su pistola TAC-10 por segunda vez, sin embargo, el rayo no era verde sino naranja esta vez y la golpeó justo en medio de la espalda. Su cuerpo se congeló, toda la fuerza que tenía se desvaneció mientras la energía cinética que sus músculos, dejando al descubierto los vitales, estaban produciendo se disipó en el aire, literalmente. Y así cayó gritando. Por suerte, los huesos reforzados con carbono de los Na'vi y su anatomía general les permitieron resistir una caída normalmente fatal para criaturas de su tamaño y peso sin sufrir casi ningún daño, si es que lo sufrieron, pero, por desgracia, esta vez no pudo moverse, así que se estrelló contra el musgo. El impacto le dejó sin aire en los pulmones y se escuchó un crujido carnoso cuando su nariz se rompió contra una piedra menos musgosa. Y de esto te ocuparás, Layo Suat Aitan. No necesitas tener la nariz intacta para hablar y caminar correctamente. Inténtalo de nuevo, sin embargo. Inténtalo de nuevo y uno de tus brazos podría volar, ya que tampoco es necesario para tu capacidad de hablar. He sido excesivamente amable contigo, mucho más de lo que mereces, la muerte será la última de tus preocupaciones. Créeme, no miento, y amenazó con calma, sus palabras en su idioma eran similares a las del Na'vi común, pero muy distintas en entonación y formulación. Podría equipararse en cierta medida a las lenguas latinas como el francés, el italiano, el rumano, el portugués y el español, con similitudes en todas partes pero en general muy distintas. Sin embargo, las diferencias entre las dos lenguas Na'vi eran mucho menores. La amenaza aterrorizó a su Layo central, pero ella también estaba sorprendida, él sabía su nombre y hablaba el idioma de su gente a la perfección, fue una reacción similar a la de Grace y Jack quienes no podían asimilar esta información, los dos solo entendían 2 palabras de 3. Es cierto que era bueno, pero era fácil que se produjeran malentendidos y hacer que aprendieran una variante de Na'vi que fuera lo suficientemente competente le llevaría un tiempo que no tenía. Aún así, comprendían que la vida de su rehén pendía de un hilo. A veces era difícil volver a ponerlo en perspectiva después de todos estos años de ver a Liam con Miles, por ejemplo, y sus acciones en general, que él era lo más alejado de un santo o un ángel y alguien que no tenía miedo de ser pintado con sangre y tripas si lo consideraba necesario. ¿Conoce su lengua, Me pregunto por qué me sorprende a estas alturas. Y también su nombre, si escuché bien. Y gracias a la madre de todo por su bendición intervino Jack con curiosidad. Su mirada igual a la de Liam en emoción mientras pasaba brevemente a la Na'vi femenina cuya respiración entrecortada estaba volviendo lentamente a la normalidad. Ella había intentado matarlos, si la hubieran destripado viva a él no le habría importado tanto, pero no fue él quien lo hizo. En el fondo, seguía siendo un marine y la amenaza asesina estaba en su sangre, y esta Na'vi con su clan estaba en esa categoría. Ha hecho cosas peores y lo volverá a hacer si es necesario. No tenían motivos para disparar a la vista como los Omaticaya con la RDA. Aquí había puro odio y malicia, nada más y nada menos, pero no era ni siquiera una sorpresa. La imagen de noble salvaje de los Na'vi en la tierra era solo eso, una imagen, una ilusión insultante y denigrante porque, en el fondo, los humanos y los Na'vi eran más parecidos que cualquier otra cosa.
Lo había experimentado ni siquiera en los primeros años de su reinado como Olo Eiktan con el intento de asesinato casi exitoso y aunque no se lo contó a su compañera porque realmente no tenía nada en contra, no estaba tan cegado por el amor como para no ver sus faltas, tal como ella veía las de él. El odio de Neytiri hacia los humanos, aunque comprensible, era más que racional y muy hipócrita por su inconsistencia. Era una cualidad muy humana de los Na'vi actuar de esa manera, y eso fue antes de la RDA. Fue muy diferente para Grace, cuyas emociones conflictivas la habían llevado a acercarse al ayo. Agachándose, la xenobotánica miró preocupada como el Na'vi retomaba su rumbo y, queriendo ayudar, le propuso un pañuelo y una mano amiga. Pero lo que obtuvo no fue exactamente lo que esperaba, lo que obtuvo por intentar ser la voz de la bondad fue un silbido excesivamente agresivo, una mezcla de saliva, sangre y suciedad demasiado inofensiva para ser detenida por el escudo, por lo que la golpeó directamente en la cara y luego una orgullosa mueca burlona de aquel con quien trató de ser amable. Se alejó lentamente 2 pasos, parpadeando como si no hubiera pensado en lo que había sucedido, mientras su cerebro procesaba la información mientras limpiaba sin pensar la saliva con el mismo pañuelo que iba a darle. Su sonrisa tranquilizadora había desaparecido hacía tiempo. La xenobotánica estaba harta, esto la había llevado al límite. Eran raras las ocasiones en sus casi 7 décadas de vida en las que se sentía tan disgustada. ¿Sabes qué? Lo intenté. Si no quieres ayuda, que así sea, tendrás lo que quieres. Vete a la mierda. De verdad, vete a la mierda, dijo con furia palpable en su voz y luego, para asombro de Liam y Jack, literalmente golpeó al ayo directamente en la nariz con suficiente fuerza para que se tambaleara hacia atrás con el golpe, la sangre brotó detrás casi como una fuente con el movimiento. Fue un golpe amateur, lento y telegrafiado, pero la fuerza detrás todavía estaba más allá de lo que cualquier humano podría hacer y, por eso, el que no pudo esquivarlo gritó de dolor cuando el puño conectó con la nariz ya rota y muy sensible, lo que provocó otro eco de crujido carnoso. Escudo antiescupitajos para más adelante, debidamente anotado, dijo el posthumano, ganándose una mirada poco divertida de Grace que se convirtió en un suspiro exasperado que mostraba claramente la angustia que ella creía que estaba bien escondida detrás de una máscara de neutralidad. Sé que es desagradable, pero si no te hubiera hecho venir, habrías estado completamente en contra de lo que quería hacer. Hubieras tratado de convencerme de cambiar la ubicación, a mí tampoco me gusta, créeme. No quiero interactuar con lo que equivale a una tribu de caníbales, pero necesito hacerlo, dijo Liam con el ceño fruncido. Luego obligó al ayo a ponerse de pie mientras comenzaban a caminar de regreso a donde fueron emboscados, ya que era en esa dirección donde se encontraba su destino. Entonces Liam explicó lo que el ayo debía hacer antes de que se produjera un largo momento de silencio que solo se rompería con el sonido de sus pisadas a medida que avanzaban más y más profundamente en las cuevas, con esqueletos Na'vi de ambos sexos y de todas las edades adornando piedras, paredes y plantas como decoraciones mórbidas nacidas de mentes retorcidas. Todos contando una historia más inquietante que la anterior. Grace, harta de la atmósfera pesada que generaba el silencio, decidió preguntar, ¿de verdad son todos así? Esto es el resultado de una moral exiliada que no sería su fuerte, pero... esos deben ser una excepción, ¿verdad? ¿Verdad? Este comportamiento agresivo debe estar fuera de la norma. Ella esperaba fervientemente que esas acciones no fueran normales en absoluto, pero la esperanza que uno puede tener para negar la realidad después de lo que experimentó y estaba viendo solo se limita a un cierto límite. Estaban locos o carecían de cualquier tipo de moralidad o ambas cosas y eso la asustaba, le recordaba a Quaritch pero de una manera peor, al menos el monstruo con piel humana tenía valor para su especie y tenía la más mínima cantidad de valor. Nadie, sin importar la especie, siempre que sea capaz de tener pensamientos y emociones complejas, utilizaría a niños de su especie como decoración y sería llamado de otra manera que monstruoso, psicótico y loco. Al diablo con su cultura, si exhibir esqueletos infantiles era lo que hacían y les parecía divertido, entonces que se quemen en el infierno. Por una vez, se encontró sintiendo cada vez más odio y, por mucho que despreciara la idea, deseaba que la RDA hubiera explotado esa zona, si tan solo la arena de obsidiana no estuviera allí para hacer que la explotación fuera mucho más cara. Hay un matiz que dice que mucho es cierto, pero los que nos atacaron son, lamentablemente, la norma. Si bien, en el lado más dócil, las anomalías son las que no carecen de empatía, pero son pocas y la empatía no equivale a amabilidad. Su comunidad se basa en el poder individual, ya sea influencia, físico y más, es la supervivencia del más apto, respondió Liam con la cruda realidad. Pasó otro minuto y en ese tiempo la cueva que los rodeaba cambió enormemente, el número de plantas creció en cantidad y variedad, y la cueva se hizo exponencialmente más grande en todas las dimensiones, desde la altura hasta el ancho. Era una cámara gigantesca, el corazón del volcán muerto, la montaña de ceniza de los afligidos, y de allí crecía un árbol madre.
Uno que estaba vivo aunque no lo pareciera a primera vista, ya que estaba inactivo, su enorme tronco parecía pequeño en la cueva, mientras que su copa estaba vacía de hojas, pero llena de enredaderas brillantes y multicolores que llegaban casi hasta el techo. Hubiera sido una vista magnífica si no fuera por la misma decoración que vimos antes, que aquí era aún más pronunciada. A esto se sumaban edificios de piedra dañados y lo que parecían las ruinas de una antigua civilización. Y intrusos. Intrusos. Han llegado. Layo está con ellos, y se escuchó una voz llena de pánico proveniente de un adolescente Navi larguirucho desde una de las muchas entradas que conducían al interior del árbol madre. Su cuerpo desapareció tan pronto como apareció. Era predecible, dijo Jack, un poco divertido. Sabían que iban a venir, pero eso también explicaba el hecho de que no había nadie afuera y que no se habían encontrado con ningún otro grupo. Debían haberse reunido en el árbol madre. Y ve y haz lo que te digo, y Liam tranquilo como siempre ordenó a su rehén Navi, quien sin dudarlo hizo lo que le dijo, corriendo como si su vida dependiera de ello hacia una de las entradas. Una vez hecho esto, el centro de su Petotec se iluminó, la fuerza lista para volver a la existencia con un pensamiento. Una vez hecho esto, hizo un gesto a sus compañeros para que lo siguieran hasta la entrada más grande, donde se detuvieron a 15 metros y esperaron. Y no tuvieron que esperar mucho. Después de 10 minutos Layo regresó y dijo con una sonrisa peligrosa en su rostro que solo Liam notó, y adelante, matriarca Varan, la madre del pueblo de Ceniza te ha dado el derecho de entrada, y Fallé de nuevo, Nunca aprendes, ¿verdad? Pensó, la visera de su casco aunque no aparecía no le impedía ver la pequeña emboscada que se estaba llevando a cabo detrás, los cientos de Navi escondidos por todas partes. Y sin embargo, no se permitirá ningún arma ni ninguna de sus tecnologías dentro de nuestro territorio sagrado. Esto también se aplica a sus criaturas voladoras que se quedarán atrás. Para evitar cualquier sorpresa no deseada, sus objetos se colocarán en esta caja y, para promover la seguridad de la matriarca, ella les ha pedido que cambien de atuendo y dijo esta vez. Su sonrisa comenzó a aparecer, pero se contuvo. De la entrada salieron 3 Navi aterrorizados cubiertos de marcas de látigo y cicatrices profundas alrededor de sus cuellos debido a la constante irritación de la piel. Al primero le faltaba una oreja, un ojo y la mitad de su cola, mientras que al segundo le faltaban algunos dedos en ambas manos y pies, mientras que cicatrices de quemaduras estaban alrededor de su cabeza y cola. Los dos llevaban una caja vacía. La tercera era una joven Navi enfermiza un poco más joven que Kiri, sus ojos estaban vacíos y su vientre abultado, llevaba taparrabos en sus delgados dedos. La vista no quedó exenta de efectos, la madre y el padre del grupo tenían cada uno una hija no necesitando mucha imaginación para saber qué pasó con los 3, la niña en particular. Sin embargo, esto vino después de lo que se dijo y Liam se lo había traducido. La primera en reaccionar fue Grace, pero antes de que pudiera insultar a alguien, el posthumano la detuvo y dijo con una voz llena de confianza y certeza, y entonces que así sea. Cumpliremos con la demanda de su matriarca, queremos la paz, y quítate la ropa y ponla en la caja y cámbiate por la que te he dado. Créeme, si falla, nuestra seguridad está asegurada y nadie derramará nuestra sangre y no habrá más derramamiento de sangre, dijo Liam y rápidamente hizo lo que le dijo. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Liam se acercó a la Navi que sostenía la ropa para ellos, ella ni siquiera se inmutó ante su presencia, ni siquiera pareció notarlo. Era como si estuviera en piloto automático, su cabeza vacía de cualquier pensamiento, frunciendo el ceño ante esto, tomó uno de los taparrabos que le dieron. No necesitaba ni quería saber cuáles eran sus recuerdos y, además, estaba más allá de lo que consideraba aceptable por hipócrita que fuera, por lo que Edgewan no le dio a conocer lo que obviamente le había sucedido a esta chica. Estaba lleno de ira y esto probablemente lo haría perder el control y ya sabía que mataría. Aún así, era una vista triste, pero no era el momento ni el lugar para tratar de consolarla, también carecía de contexto, pero estaba seguro de que había poco que esto pudiera dar para excusar lo que le sucedió a menos que hubiera sido una maníaca absoluta que es un bebé, pero eso era ridículo. Los pobres parecían estar profundamente destrozados tanto física como mentalmente, aparte de un borrado total de su mente y una recuperación total del cuerpo, no sabía cómo ayudarlos. La eutanasia también era una opción, pero era la salida más fácil en esta situación, no es que fuera su problema desde el principio y, por lo tanto, no le correspondía a él decidirlo. Él no era un héroe y ella no tenía derecho a su tiempo, solo su compañera lo tenía, pero lo que podía hacer era darle la posibilidad de curarse después de haber hecho lo que debía hacer.
El trozo de tejido desapareció en su inventario y ante todo sin ningún tipo de vergüenza colocó su mano izquierda alrededor de su cintura. La luz se dobló por toda su forma y la armadura Tech desapareció con por supuesto todas las capas que llevaba debajo. Y así frente a muchos ojos, se desnudó en todo su esplendor, pero fue por un tiempo más corto que el tiempo que tarda una neurona en enviar un mensaje a otra, por lo que para ellos simplemente cambió de ropa instantáneamente, fue un truco muy útil con su inventario. Esto sorprendió a los otros dos Na'vi que habían colocado la caja, pero otra mirada era mucho más intensa por razones muy diferentes. Estaba siendo examinado, cada centímetro de su cuerpo, músculo, por nadie menos que el que no puso en una criocápsula. Pero él lo ignoró, ser objeto de lujuria mientras lo insultaban y lo halagaban no era nuevo para él, incluso si venía de un Na'vi que tendía a ser más abierto. Aunque Layo no era el único que se quedaba mirando, pero por diferentes razones, aparte de su físico, los músculos y la forma general de su cuerpo para ser exactos, estaba el hecho de que un tercio de su piel no estaba presente, en su lugar, energía azul con venas violetas y azules más profundos la reemplazaban. Entiendo por qué esto parecía ser un asunto tan urgente, dijo Jake con genuina preocupación, mientras la broma de que su amigo se estaba poniendo azul apareció brevemente en su mente. Es la punta del iceberg, créeme. Muchos de mis órganos no pueden funcionar correctamente, dijo Liam, recogiendo la ropa restante de la niña Na'vi antes de arrojársela a sus dos compañeros para que se cambiaran también. Sin mirar atrás caminó hacia la caja en medio de otros dos Na'vi, su reacción fue mucho más vívida que la de la niña pero se quedaron quietos como perros entrenados, con la cola entre las patas y las orejas aplastadas. Sí, perros entrenados pero maltratados, eso era lo que le hacían pensar, esclavo sería otra denominación. Su rostro no mostraba emociones frente a él, lo cual no era el caso en su interior, pero lo mismo le pasaba a la chica, se les iba a dar la oportunidad de sanar después de toda esta terrible experiencia, no es que sus cínicos le permitieran creer que alguna vez serían seres funcionales. Los tres no eran solo esclavos o mascotas, eran juguetes. Era enfermizo, pero era la cruda realidad y estaba seguro de que los habían elegido como una forma de intimidar. La mayoría de sus esclavos no deberían verse tan mal, ya que incluso los bichos raros como ellos deberían entender que las cosas rotas sin posibilidad de reparación no funcionan del todo bien. Afortunadamente, era una práctica extremadamente poco común en Pandora, pero los Ash People no eran el único grupo con esclavos, sin embargo eran los más depravados y centrados en ello. Y pensar que algunas personas piensan que somos tan diferentes, pensó Liam mientras colocaba su armadura Tech, su pistola de fase Tech y un montón de cryopods con un poco más de cosas inútiles para mostrar cómo los cumplía, pero era como robarle los dulces a un bebé, si bien era aún más fácil, solo los estaba estudiando por sí mismo. Mientras jugaba con su ropa, una correa de cuero para la parte superior y otra con un taparrabos hecho jirones para la parte inferior, la cara de Grace estaba en conflicto y dijo, dado que ni yo ni Jack podemos hacer magia con nuestra ropa, sería posible tener algo de privacidad. Ya veré, pero no traigas tu esperanza por el nacimiento a decirlo, dijo Liam y le preguntó a Layo. La respuesta llegó como él predijo, negativa y rebosante de arrogancia. Pero claro, él no vino aquí para que lo doblegaran. También fue el caso de sus amigos, el que tenía autoridad absoluta no eran estos salvajes primitivos, era él, una fuerza de la naturaleza que caminaba y respiraba imparable. Los estaba acomodando según su estándar, para al menos ver cómo evolucionaría la situación, incluso si no se engañaba a sí mismo. Tuvieron suerte de que fuera un hombre extremadamente paciente, generalmente pacifista, y de que hubiera individuos inocentes en su grupo porque si no, los cuellos se habrían roto hacia atrás en ángulos agudos y antinaturales. Cariño, ¿puedes solucionar esto? Sin sangre, claro está, dijo telepáticamente a través del vínculo con su compañera. Mi amor, por supuesto, con mucho gusto podemos y lo haremos. ¿Pero estás segura de que no deseas que separe sus mentes y almas de sus cuerpos, poniendo fin a este conflicto? Tu estado es menos que aceptable. Estamos preocupados y no podemos perder el tiempo. Mis hijos tal vez lo estén, pero no todas las vidas son iguales, fue la respuesta que recibió su mente y con un resoplido y una sonrisa mental envió. Sí, lo es y la violencia facilitaría las cosas, eso es seguro. Pero no es la primera opción que quiero y un final así sería demasiado fácil para ellos y es una solución un poco drástica. El control mental fuerte también está descartado, ya sabes cómo me siento al respecto y no es una obligación. Simplemente sufrirán las consecuencias adecuadas de sus acciones. Respondió, por eso, incluso si no tuviera tecnología más allá del entendimiento mortal, no se habría preocupado y esta protección se extendió a Grace y Jack. Como desees, entonces te daremos la intimidad que tus compañeros mortales desean. Observaremos atentamente y esperaremos tu rápido regreso a mi avatar, dijo y después de esas palabras mentales, los ojos de Layo y todos los Na'vi se pusieron vidriosos y sus párpados se cerraron herméticamente.
Ella comprendió por qué actuaba de esa manera, la racionalidad convirtiéndose en irracionalidad frente a la irracionalidad excesiva debida a su moral mortal. No era malo, pero lo encadenaba de muchas maneras y no había forma de forzarlo. Él cambiará y ella también. Y fue debido a esta moral que ambos tenían tal relación. Está bien entonces. Gracias por lo que sea que haya pasado, dijo Grace, sin ser ciega al cambio repentino en todos excepto en su grupo, era espeluznante y sabía que provenía de un poder por encima de su comprensión. ¿Tal vez tecnología que afectaba la mente? No lo sabía y no quería saberlo, pero no era un concepto desconocido en el estudio de la psiónica. Ella y Jack aprovecharon esta oportunidad para intercambiar ropa y eso fue todo, lo que para este último no era tan necesario, pero para ella. Bueno, así lo consideró y no se habría movido. Al mismo tiempo, terminó de cambiarse y estaba colocando sus cosas en una pila ordenada en la caja después de Jack, quien terminó minutos antes de que todos los Na'vi volvieran a la realidad, actuando como si nada hubiera pasado. Síganme, dijo Layo sonriendo, mientras les hacía un gesto con un dedo con garra para que lo siguieran dentro del árbol madre inactivo. Es adorable que crea que tiene el control, pensó Grace con desdén mientras seguía a regañadientes a Liam, pero encontró muy divertida la absoluta arrogancia que emergía de la Na'vi gris azulada y su incesante cambio de humor. El interior era bastante similar al del antiguo árbol hogar de Omaticaya, trayendo recuerdos agradables y desagradables para ella y Jack, pero estaba claro que no era lo mismo. No había esta sensación de comodidad, familia y equilibrio incorporada en el árbol, en cambio, un olor penetrante apestaba por todas partes, carne podrida y humedad permanecían en un espacio confinado durante demasiado tiempo, y muchas otras cosas estaban prohibidas, como una que nació de la unión. Los dos incluso podrían decir que era posiblemente peor que en la tierra. Las estructuras hechas de huesos, piedra y barro reemplazaron a las estructuras llenas de ramas y fibras tejidas en las que los Na'vi eran maestros. Esta estructura fue construida una sobre las otras sin ninguna posibilidad o planificación particular a medida que crecían más y más alto como una colmena. Otra faceta que les recordó a ambos aquellas temibles megalópolis donde miles de millones de personas vivían una encima de la otra en una torre interminable que se extendía profundamente bajo tierra, siendo cada nivel inferior peor que el anterior. Casi medio millar de pares de ojos los observaban desde todos los rincones, sería casi intimidante si Liam, Jack o Grace no fueran quienes son o temieran por sus vidas. Esto no pasó desapercibido, ni siquiera después de que la entrada principal fuera sellada por una gran puerta circular de madera que funcionaba mediante un sistema bastante ingenioso de poleas y engranajes. Los tres fueron escoltados hacia las profundidades, con la mirada fija en todo mientras estudiaban su entorno, el aspecto más evidente era la presencia de un estricto sistema de castas. Había normales con distintos matices y esclavos también con algunos matices, era evidente por la cantidad de cicatrices, daños corporales, tipos de cuerpo, ropa, comportamiento y ojos. Un detalle que Liam encontró exasperante y divertido fue que la ropa que les dieron era la que usaban los esclavos y, como si eso no fuera una declaración inequívoca de lo poco que se los consideraba. Al final, ser considerados iguales a los esclavos por ellos era mejor que un periodo igual, ¿quién querría ser comparado y, sin embargo, ser respetado por tales individuos? Era cómico para él pensar que ellos pensaban que su aprobación parecía importar si la ropa específicamente elegida era una indicación. Incluso con su calma al principio, el hecho de que los tres todavía no mostraran miedo o incluso nerviosismo causó una creciente confusión en la multitud que se abría ante ellos. La más emocional del grupo era Grace y la única emoción que mostraba bajo una cara de póker algo buena era disgusto y furia ardiente. Para Liam y un Jack de nivel muy inferior, su simple mirada era suficiente para hacer que algunos huyeran o, al menos, rompieran el contacto visual y se estremecieran, mostrando la cobardía oculta por el poder de estar entre una multitud. Era comprensible, no era el tipo de aspecto más amigable, ya que era más alto que la mayoría de ellos y mucho más corpulento que los demás. Tirano de acero, un inglés entrecortado con una voz femenina y autoritaria mezclada con veneno llegó a sus oídos mientras la única fuente del mismo avanzaba rápidamente hacia ellos. Ella era una Na'vi alta y atlética, su piel gris azulada pálida estaba llena de cicatrices en muchas partes pero sin imperfecciones. La cicatriz estaba curada casi a la perfección y sus suaves rasgos estaban ocultos por un duro rostro depredador adornado por una corona de huesos y alas. Soy Varan, la matriarca del pueblo de las cenizas y la asesina de la especie. ¿Por qué un ser como tú y tus esclavos se atreven a entrar en mi dominio? Que podría haber despertado el interés de alguien como tú para ponerse en una situación de tanta precaución, dijo con un ligero ronroneo, su garra recorriendo el pecho de Liam, los dedos moviéndose entre el pelo y los músculos definidos como si fuera un trozo de carne mientras su cola se movía cerca de sus pies. Él se quedó quieto como una pared, su fría mirada plateada, azul y violeta clavada en sus divertidos ojos marrones. Había más que diversión, excitación y terror muy bien disimulado.
Él podía ver a qué juego estaba jugando y no le divertía ni le interesaba, aunque no parecía ser todo una farsa. La atmósfera era pesada y la tensión iba en aumento y llegó a un punto de ruptura cuando el posthumano agarró la mano de Baran en su pecho. Si no lo hubiera hecho, la Madre Absoluta le habría causado al Navi un aneurisma. Para construir el tercer y último obelisco sobre ese terreno, dijo con firmeza, con voz profunda e inquebrantable mientras se mantenía firme. ¡Oh! ¡Qué decepción! ¿Dónde exactamente se creará esta abominación?, dijo mientras su otra mano se movía hacia su barba recortada, pero él la atrapó al instante esta vez, haciendo saber su disgusto poniendo un poco de fuerza detrás de ella. En esta área en la que estás parada, en medio de este Ometree. Esta es la razón por la que he venido aquí, dijo, su mirada se intensificó, sus ojos brillaron esta vez, su máscara se quebró, pero fue demasiado rápido para que solo él lo notara. Esto es extrañamente civilizado, murmuró Grace al oído de Jake, quien solo asintió sin saber qué tener aparte de la extrañeza general, ambos apenas capaces de seguir la discreción. ¿Por qué merezco tanta decepción? Ah, pero iba a ser por tu especie, demonio del cielo, sin embargo, se puede hacer un intercambio. ¿Ella o él necesitaría que se le quite la carga de encima? Su uso es bajo para tu objetivo, su calidad solo es estética, ¿qué otras razones estarían detrás sino como un regalo? Si es así, entonces podría dejarte hacer lo que desees, con un poco más. Baran dejó escapar una sonrisa con colmillos apuntando con un delicado dedo con garras a los dos avatares detrás atrayendo la atención de todos sobre ellos. La respuesta de Liam llegó en un instante, esta vez con un claro matiz de enojo, no. Realmente decepcionante, pero soy generosa y dos de ustedes pueden irse y nunca regresar, dijo con alegría sádica, la máscara se apartó, su sonrisa siempre presente mientras los más armados y entrenados de la multitud se acercaban al trío. Entonces así sea. Solo he venido aquí para informar, su discurso se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par mientras levantaba el pecho con expresión de agonía, su corazón se sentía como si fuera a explotar y escupió sangre y pañuelos en su rostro. Joder, eso dolió, la mente de Liam estaba en llamas y se agarró el pecho mientras se ponía de rodillas para no caerse. No era la primera vez, había ocurrido 2 días antes de esta incursión pero fue mucho menos intenso. Hubo un largo silencio. Grace y Jack contemplaron la escena, con la mente conmocionada por lo que había sucedido. El pilar de su futuro, la inamovible fuerza de la naturaleza sobre su rodilla en busca de apoyo, su respiración dolorida y en un estado mucho, mucho peor del que había dejado ver. Sin embargo, Baran se rió al verlo, lamiendo la sangre casi negra con poco cuidado alrededor de sus labios como si fuera la más suculenta de las bebidas, era la sangre más rica que tuvo el honor de ser bebida por ella. Estás muriendo, qué pintoresco, qué sorprendente, qué fascinante, qué hermoso. Toda esa bravuconería y coraje para esto. Aún así, puedo usarte por la capacidad de vivir mientras tu corazón todavía late sangre en tus venas, declaró alegremente agarrando la barbilla posthumana que extrañamente se sentía como acero frío, su cuerpo congelado mientras la confusión se convertía en horror creciente. Lo he intentado de verdad ser paciente, ser civilizado. Lo he intentado de verdad, Baran. Pero como has dicho, tu amabilidad solo trae desilusión. Debes saber que tu muerte me traerá poca satisfacción, tu existencia no es deseada. Mi pareja se encargará de tu castigo en el más allá. La voz profunda y dolorida de Liam había adquirido una cualidad metálica que amplificaba la ira que había detrás y resonó en todo el Ometree. Comenzó a flotar con su peto tech mientras la parte central comenzaba a brillar en azul y desde su mano izquierda, un líquido plateado comenzó a fluir hacia afuera. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. El mar de plata. Un líquido plateado fluido compuesto de copos de metal hexagonales adornados con venas azules y púrpuras muy delgadas que latían al ritmo de un latido del corazón. Se doblaba, cambiaba de propiedad y obedecía a la voluntad de los usuarios, su única regla y limitación eran las que nacían de los propios usuarios. Esta sustancia utilizaba las propiedades del elemento y del pandorium para funcionar, adaptación, autorreplicación, calidad superconductora y resonancia ciónica eran todas sus capacidades, solo por nombrar algunas y este líquido podía trabajar hasta el nivel subatómico, cambiando la naturaleza misma de los átomos y moléculas. Era un prototipo, en el que Liam había estado trabajando como en muchos otros proyectos, y era mucho más fácil de hacer que, por ejemplo, los obeliscos. No se adentraba en la física esotérica compleja ni en las dimensiones cuánticas con el cambio de materia a información a materia y cosas por el estilo, como Supernatural u otros dirían tonterías en los aspectos de tech. Para él, era banal en comparación, lo que también significaba que carecía de muchas de las cualidades más antinaturales de tech, pero ese era un prototipo por una razón.
Para empezar, era algo que Liam no podía usar ni siquiera en una décima parte de su potencial debido a ciertos límites de su biología actual, por lo que complicarlo aún más conduciría a errores. Carecía de la capacidad intelectual necesaria para procesar toda esa información tan simple, por eso había programas incorporados que le ayudaban muchísimo, pero eso no era lo que él consideraba bueno. No quería depender de esas cosas más de lo necesario, quería autonomía total, pero por el momento se las arreglaría con una o dos muletas, era orgulloso y testarudo, no estúpido. Francamente, fue una creación que ni siquiera requirió de Tech, pero su presencia la hizo aún mejor en todos los sentidos imaginables en gran medida, superando límites y dando un potencial incalculable al aparentemente inofensivo aunque bastante líquido metal. El mar argenta era exactamente ese líquido plateado que goteaba del implante de muestra de Liam y que comenzó a orbitar a su alrededor después de que sus palabras resonaron por todas partes. Hizo que la sustancia parecida al mercurio flotara sobre su guantelete Tech, gotas de esta flotaban entre sus dedos mientras jugaba con ella, y a medida que más líquido salía de su inventario, una esfera del tamaño de una sandía surgió y la disparó directamente al suelo donde fue absorbida. Al mismo tiempo, un pulso de energía azul explotó hacia afuera desde su pecho formando un escudo de luz duro en forma de burbuja a su alrededor. Grace, Jake y Baran, los no deseados fueron empujados a un lado sin ninguna posibilidad de resistencia. Ataque. Mátenlos a todos, la máscara de Baran se rompió y gritó su orden. Su voz llegó al exterior del escudo quebrando a toda su gente y animándolos a hacer lo que les ordenó en segundos por el miedo instintivo y el respeto que ella había cultivado en ellos. Y así se dispararon flechas, se arrojaron piedras, se lanzaron lanzas y se utilizaron varias armas cuerpo a cuerpo como objetos contundentes o cortantes contra el patrón hexagonal azul de la dura cúpula de luz, pero al contrario de lo que había sucedido antes ese día, ninguna rebotó, fue todo lo contrario. Todos pasaron unos centímetros antes de detenerse a mitad del movimiento, los proyectiles se detuvieron en el aire y los que tenían armas en la mano no pudieron sacar sus espadas sin romper las armas ya que todas quedaron atrapadas en el escudo. Layo se dio cuenta de esto inmediatamente, la lluvia de muerte esperada rebotó y no llegó y ella llegó a una conclusión muy equivocada por desesperación que le devolvió un poco de esperanza. Miren, nuestras armas dieron en el blanco. Continúen. Perseveren. Nuestra fuerza atravesará las endebles defensas de esos cobardes invasores. Liberemos a nuestra matriarca. Cortemos, comamos y saboreemos su carne, gritó a todo pulmón a la multitud mientras continuaba con su falsa conclusión de que el escudo se estaba dañando. Las flechas y todo lo que los Na'vi pudieran usar como proyectiles improvisados continuaron lloviendo durante unos segundos más hasta que un hombre adulto sin cola de la casta inferior que estaba parado a un lado sin hacer mucho, notó el mismo líquido plateado que había sido arrojado al suelo por el tirano de acero aparecer a sus pies. Hhhhh. Sus ojos se abrieron cuando el líquido salió disparado en forma de zarcillos y agarró todo su cuerpo, encapsulándolo por completo excepto su cabeza. Entonces sus pies dejaron el suelo, y su grito creció en intensidad ante esto. Su cuerpo ya debilitado no podía luchar contra el líquido extrañamente sólido y todo lo que podía hacer era sentir horror y temor por lo que vendría mientras era levantado más y más alto al punto de que la caída resultaría fatal para los Na'vi saludables. Pero el dolor o la muerte esperados no llegaron, ni tampoco lo hicieron sus compañeros de casta que estaban viviendo el mismo destino, cientos de ellos elevados lejos del suelo por el mar argenta, todos a la vez, acunando a todos en un cómodo capullo de una de las sustancias más peligrosas del universo. El ataque al escudo de luz dura se había detenido en ese momento. Los pilares plateados que fluían y un poco más de un tercio de la población desaparecieron de repente, algo que era difícil de no notar y la razón detrás de la parada repentina del asalto. La confusión se extendió, antes de que el miedo explotara, Layo gritó cuando este mismo plateado surgió del suelo y de todas partes en desenfreno, se movió a velocidades que sus ojos apenas podían seguir. Se movió con extrema precisión e inteligencia, bloqueando todas las salidas del árbol madre y formando una enorme pared que encapsulaba a todos los Ash People presentes. Luego, la caja donde estaba el primer conjunto de armadura Tech de Liam y todas sus cosas y las de sus compañeros fue movida por este líquido. En su camino se estrelló contra más de unos pocos Na'vi no lo suficientemente rápido ya que fue traída por el líquido plateado en la burbuja. Nunca quisiste ningún acuerdo. Todo fue una trampa. Debería haberte matado en el momento en que sacaste esta armadura, exclamó Baran desafiante mientras su cuerpo traicionero había retrocedido lo suficiente como para que su espalda se estrellara contra el escudo. Su realeza y pretensión podrían haber desaparecido, pero ella era la matriarca del pueblo de ceniza, un título obtenido solo a través de la sangre y la muerte. Ella no suplicó piedad ni se humilló, miró fijamente sus inhumanos ojos plateados, había miedo, no, terror en sus almendrados ojos marrones, pero mantuvo la mirada fija. Nunca desvió la mirada de él y, a pesar de quién era, lo que había hecho y tratado de hacer era digno de un mínimo de elogio.
Si las circunstancias hubieran sido diferentes, podrían haberse convertido en aliados de confianza o incluso amigos, pero no fue así y, por lo tanto, no pudo ser. Palabras divertidas que salen de la boca repugnante de una puta de baja estofa como tú, pero es verdad, tu acuerdo no importaba en absoluto, eres débil y yo soy fuerte, así de simple. Yo estaba siendo educado y civilizado, pero tú no, así es como funciona el mundo y las acciones tienen consecuencias. En cuanto a la trampa, no. Es más bien para filtrar las frutas venenosas y podridas de las dañadas. Por hipócrita que sea, tu cultura y tu forma de vida me desagradan al máximo y, por eso, con mi necesidad actual, actuaré según lo que mis propios prejuicios juzguen adecuado. La fría voz mecánica del posthumano sonó verdadera y poderosa, helando a Baran hasta la médula, al mismo tiempo que sus dos tetrapterones aterrizaban en su hombro mirándola con malicia y alegría sádica. Adiós, que te conviertas en una mejor persona en tu próxima vida porque tu cuerpo y las personas que considero indignas de vivir se convertirán en cristal, añadió con frialdad, sin satisfacción ni alegría en su voz mientras simplemente cerraba su mano izquierda. No había motivo para sentir placer por lo que hacía pero tampoco tristeza ni su pueblo pues ninguno lo merecía. Los únicos que se salvaron aparte de los esclavos fueron los niños muy pequeños y los que según su criterio Ejwa había juzgado como libres para vivir. Abomina, la matriarca del pueblo de ceniza no pudo terminar porque el suelo a sus pies se quebró y tembló. El líquido plateado estalló en forma de 4 mandíbulas segmentadas y, como una planta carnívora, se la tragó entera. Entonces, miles de agujas de un grosor nanométrico salieron disparadas desde el interior perforando su cuerpo desde todas partes a la vez. Era solo un fractal de la verdadera agonía que estaba por venir. Célula por célula, las moléculas que las componían se desintegraron y se remodelaron en carbono puro, si no ya carbono, que luego se reorganizaron en billones de estructuras tetraédricas que dieron lugar a un cambio de lo orgánico a lo inorgánico. Y ella podía sentir cada parte de ello, y el dolor era solo un subproducto. Liam podría hacerlo mucho peor, pero no lo hizo porque no veía sentido en hacerlo sufrir más que alguien que aprendería del dolor. La desesperada lucha agonizante de Baran retorciendo su cuerpo y el grito ahogado de verdadera agonía resonó, proyectándose extrañamente en particular a Navi como Layo cuyo grito se amplificó. Grace se había puesto apresuradamente un poco más de ropa y el cinturón Tech encogido con fuerza ante esto ya que podía escucharla. Jack sin embargo estaba más concentrado en lo que estaba sucediendo afuera. Es un caos. ¿Qué arma más terrible? El horror sería si Liam no estuviera de nuestro lado, pensó el esmarine mientras observaba con morbosidad el pandemonio que se desataba fuera de la dura burbuja de luz. Fue una masacre, una de precisión quirúrgica dirigida solo a una parte de la población, eso era obvio, los que fueron traídos al cielo no eran los objetivos de este extraño líquido sino los que quedaron en el suelo. No era sangriento, o al menos el mar argenta no provocaba la aparición de sangre o heridas normales, esto era culpa de los Na'vi en su estado de locura. Sin embargo, lo que provocaba el líquido metálico era mucho más aterrador. Disparaba finos tentáculos que transformaban el tejido vivo en una sustancia cristalina sólida de color variable matando eficazmente los tejidos del área golpeada. Los Na'vi estaban siendo transformados por la fuerza en objetos inorgánicos, eternamente inmortales, usando sus rostros llenos de terror primario ante su inevitable final. A Jake le pareció extrañamente irónico con las esculturas de huesos anteriores que vio. Esto no cambió el hecho de que reconoció que era un destino horrible que merecía la película de terror más perturbadora, pero el hecho de que tenía absoluta fe en el juicio de su amigo sobre quien necesitaba misericordia y quien no lo hizo soportable. Esto es innecesario. ¿No podemos derribarlos a todos y ponerlos en criocápsulas? O ejecutarlos a todos en un instante, dijo Grace con el ceño fruncido apenas capaz de mantener su mirada en la escena que se desarrollaba de personas que actualmente experimentaban cómo sus cuerpos morían lentamente y se transformaban en hermosos cristales que mantendrían su expresión y cuerpo durante millones de años por venir, y no eran solo ellos, el suelo y sus armas compartían el mismo destino. Al menos sus gritos de desesperación y dolor estaban amortiguados y eran más bien ruido de fondo. La violencia requiere más violencia, Grace. Pero solo si no usaste suficiente para empezar, y aquí tienes la cantidad necesaria. Para los criópodos. Esto es simplemente irreal, Liam no tiene tantos, y si los tuviera, ¿entonces qué? ¿Los guarda todos en esas pokebolas en una caja polvorienta para siempre? Todos son peores que Quaritch en más de un sentido, mira lo que hicieron y lo que iban a hacer. La opción más lógica es eliminarlos y terminar con esto. No me gusta, pero alguien que intenta matarte varias veces debería recibir el mismo trato a cambio, dijo Jack sin pestañear con una cara que solo tendría alguien que hubiera visto y vivido el horror. Eso es simplemente monstruoso e inhumano. Estás diciendo que la única solución es el asesinato, los homicidios, pero mantenerlos a todos olvidados en una caja no sería mucho mejor. Eso es un agujero de conejo de muerte, dijo la xenobotánica con horror, en parte hacia Jack,
Pero también hacia sí misma porque la lógica era sólida y también porque en verdad no veía nada malo porque Liam tenía razón en su juicio. Al fin y al cabo, a diferencia de la postumana o la Oloectan de los Somaticae, ella era solo una civil notable, sin duda, que no era ajena a la sangre ni a la liberación de los mortales de sus cadenas. Ella misma fue en parte la razón de cientos de muertes, pero en el fondo no era una soldado ni una mercenaria. Pero, era una verdad universal. Las amenazas deben eliminarse o reducirse tanto como sea posible, sin importar quiénes o qué sean, las emociones tienen poca influencia sobre este aspecto desagradable de la realidad. Y por eso no pudo hacer más que contemplar impotente lo que, según la definición estricta de los términos, eran dos de los peores pecados de la humanidad, la limpieza étnica y el genocidio. Los culpables, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, sin distinción, fueron convertidos en piedras preciosas, diamantes para ser precisos, congelando para siempre su último momento. Un monumento que servirá como recordatorio y ejemplo de lo que la ira del Padre Todopoderoso traería sobre los indignos. Lamento haberles mostrado esto y haberlos traído a este lugar, Jake y Grace. Pero lo que debe hacerse, dijo Liam descontento flotando frente a los dos, el mar argenta todavía orbitando a su alrededor y la sangre negra aún goteando por su boca. En cuanto al lugar donde una vez estuvo, se podía ver la estatua cristalina de Baran, su rostro en agonía, las pupilas dilatadas, la boca bien abierta y las orejas caídas. Desde su ropa hasta cada mínimo detalle, incluso sus lágrimas, todo era de diamante negro puro que la hacía destacar del resto cuyo color estaba entre el blanco translúcido y el azul claro. Como no hubo respuestas vocales aparte de asentimientos, Liam desactivó el escudo. Todas las armas atrapadas cayeron al suelo en un instante antes de ser consumidas por el líquido plateado para evitar posibles problemas de antemano. Luego sacó su pistola Tacfes de la caja y la encendió en modo curativo, con un movimiento de un dedo. El primer esclavo Navi que había atrapado en el mar argenta apareció frente a él. La resignación estaba en los ojos del Navi masculino, lo que consideraba como Liam era claro, un nuevo amo, uno que había matado al último y por lo tanto alguien a quien obedecer, ya que estaba arraigado en su mente desde que era un bebé. Era triste, desgarrador incluso, e hizo que el desdén de Liam por aquellos a quienes torturó hasta la muerte solo creciera. Al menos, puedo curar el trauma físico. Eso es lo mejor que puedo hacer ahora mismo, aliviar su sufrimiento y esperar lo mejor. Mentalmente, sin embargo, pensó el posthumano y disparó su arma al Navi, quien se estremeció ante el plasma verde. Todas sus heridas se curaron a una velocidad extrema, lo que lo sorprendió y confundió durante mucho tiempo. Alio, nadie te hará daño nunca más. Todos están muertos, dijo Liam suavemente antes de colocar al joven adulto curado sobre una manta de papel, el nombre de nacimiento del Navi que le había dado su pareja. Los tomaré bajo el mando de Omaticaya, participé en la destrucción de este lugar. Es lo mínimo que puedo hacer. Esclavos o no, ya no tienen nada remotamente cercano a casa, dejarlos aquí solo conducirá a su muerte, declaró Jake sin dudarlo un instante mientras observaba a Liam sanando a los sobrevivientes uno por uno. Una vez que uno fue sanado, fueron colocados sobre una manta. No será fácil, es una carga pesada pero si así lo deseas entonces te brindaré toda la ayuda necesaria, dijo Liam, cambiando su enfoque a un niño de la adolescente embarazada que les había traído los taparrabos hace apenas 10 minutos que acababa de sanar. Y esto también es peligroso. Son víctimas de sus circunstancias ambientales. Sus vidas y las formas en que fueron tratados necesitan ser habladas. No necesitamos que el acoso por prejuicios de otros se intensifique, agregó Grace mientras observaba a los grupos de Navi curados que en su mayoría permanecieron inmóviles, esperando algo que no quería saber. Es cierto, y existiría el problema del racismo por parte de algunos Navi que amplificaría esta situación exacta. Ocurrió entre clanes y a lo largo de toda la historia de la humanidad y no cambiará mágicamente aquí, el tribalismo es un patrón que se encuentra en toda la vida comunitaria inteligente. Es posible que, algunos de ellos ya nos odien. Es un desastre si tomamos el camino suave, Liam mencionó otro punto desagradable de escuchar, era un asunto muy complicado en conjunto. No es que por haber sido liberados sus vidas se vayan a llenar de algodones de azúcar rosados, arcoíris y unicornios. Ni siquiera fue el comienzo. Al final, para mí todo depende de hasta dónde estés dispuesto a llegar. No soy el único que va en cabeza, añadió y se concentró de nuevo en la tarea que tenía entre manos, dejando a sus dos compañeros pensando en este asunto tan complicado. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Un brillante rayo de luz roja se disparó hacia el cielo nocturno, la pesada nube oscura se abrió en su camino dejando que el valle de obsidiana fuera bañado por la luz de las estrellas de la Vía Láctea por primera vez en cientos de años.
Esta viga tenía como punto de origen una enorme torre de metal orgánico que perforaba el mayor volcán del valle en el que había sido construida. El rombo rojo carmesí se alzaba sobre cientos de kilómetros cuadrados como los ojos penetrantes de un señor malvado que observaba su territorio, y para una minoría, ese era el caso. Un demonio que controlaba el mundo que lo rodeaba, doblando la materia y la luz a su voluntad, un tirano de metal que dictaba todo lo que debía y no debía ser. Una vez que el rayo emitido llegó cerca de la frontera entre el espacio y el límite de la atmósfera, de repente se congeló, la punta se concentró en una esfera y luego, en una lluvia de luz carmesí igual a un pequeño sol, explotó desde sus placas hexagonales de luz entrelazadas entre sí. Esta luz dura viajó a una velocidad increíble en el cielo bloqueando los dos soles y todos los demás cuerpos astrales a su paso mientras cubría un tercio de Pandora, convirtiendo al mundo en oscuridad total con la única fuente de luz, la bioluminiscencia del bosque primigenio, la antigua llanura y el enorme arrecife de coral. Al mismo tiempo, el obelisco verde dentro de la montaña Aleluya disparó una esfera de luz verde, el metal orgánico entre superficies plateadas lisas pulsaba al ritmo de un latido desconocido, brillando más que nunca. Simultáneamente, dentro de la ensenada de los ancestros, el obelisco azul actuó de esta manera inusual similar, su luz azul ártica emitió una esfera de este color, luego los tres obeliscos mostraron que su luz se intensificaba hasta el punto en que no importaba en qué parte de la luna estuviera alguien, al menos una de sus luces sería vista y también el cielo se volvió completamente oscuro hundiendo a la luna en una oscuridad total. Al instante siguiente los tres obeliscos se apagaron, su luz desapareció ante los millones de personas que observaban el fenómeno, luego el cielo reapareció de repente mientras el escudo se disipaba en motas de luz. 10 segundos después, cada obelisco se encendió nuevamente de manera sincronizada, los rayos de su parte superior se transformaron en estrellas en miniatura mientras disparaban nuevamente sus respectivos rayos de colores, esta vez con una intensidad nunca antes vista. El aire a su alrededor vibraba con una energía desconocida mientras cada rayo explotaba a la misma altura creando la misma luz dura de antes que se extendió en ondas ondulantes que cubrieron la totalidad de Pandora en solo unos segundos. El cielo se transformó en un mar de hexágonos más oscuros que cualquier material conocido por la humanidad, el único factor notable era la línea blanca pura entre cada uno de ellos y luego, como una pantalla enorme, se movió devolviendo la vista del cielo a todos. Luego, como si se encendiera una pantalla, el cielo volvió a ser lo que era antes, el cielo nocturno, el mediodía, el anochecer y más que habían estado oscurecidos regresaron en toda su majestuosidad mientras el escudo planetario se volvía completamente invisible, camuflado en el fondo con solo un equipo preciso que podía detectarlo. Dentro de este volcán del cual provenía el rayo rojo, en la base del obelisco rojo había un humano musculoso, más alto que la mayoría de los Na'vi, con una armadura de poder muy avanzada y sofisticada. Llevaba el casco quitado, lo que dejaba ver su respiración agitada y goteaba sangre oscura de sus oídos, ojos, boca y nariz mientras recuperaba lentamente su fuerza sobre una rodilla. Por fin. Joder, por fin. Lo hemos conseguido. 14 años de trabajo y tanto esfuerzo por fin dan sus frutos. Es una sensación adictiva, dijo Liam con una gran sonrisa más allá de lo maniático y demasiado amplia para un humano. Todos sus esfuerzos, la sangre, el sudor y las lágrimas vertidas en este objetivo singular, el horror que causó, el elemento extraído durante cientos de horas de su cuerpo, los meses tallando el Tech Replicator y los innumerables sacrificios que hizo. Se sintió grandioso más allá de las palabras, la agonía constante en su cuerpo era una nota a pie de página en comparación. El alivio inundó su ser, todo el miedo que se había estado gestando en su mente se evaporó al ver el obelisco rojo. La magnífica torre que podía sentir como cualquiera de las partes de su cuerpo, las estructuras que crecían en forma de venas en su interior latiendo al ritmo de su pulso. Los obeliscos habían sido construidos y ahora las razones para su creación habían cobrado vida. Cada uno de los tres estaba conectado creando una especie de máquina de movimiento perpetuo con una retroalimentación positiva de energía gracias a usos intrincados del elemento, el vórtice iónico ambiental y el magnetismo productos de la alta concentración de Pandorium. Esta fuente de energía prácticamente infinita se utilizó para alimentar el escudo planetario, una construcción tejida de luz dura, campo magnético monitoreado y gravedad controlada en forma de una burbuja de tamaño cercano a la Tierra. Desde supernovas, meteoritos hasta todo lo que era natural para atacar, como explosivos órdenes de magnitud más fuertes que cualquier bomba de fusión o materia antimateria, armas biológicas o desechos espaciales lanzados manualmente a la Luna. Solo la fuerza extrema del universo físico podría abrirlo, pero no era solo eso. El escudo tenía más funciones que la protección contra el exterior. Podía emular los efectos de las estrellas en la superficie de la Luna, dando luz y energía a la vida en ella en caso de que fuera necesario un cambio de órbita. Pero el escudo y lo que podría hacer son solo una fracción de lo que las hiperavanzadas torres de metal viviente podrían hacer, su objetivo igualmente importante podría ser comenzar su ascensión. Sobreviviremos juntos.
Viviremos y prosperaremos, dijo una Navi de cabello blanco fascinantemente hermosa, colocándose amorosamente contra su espalda blindada, sus manos con garras moviéndose mientras lo ayudaba a ponerse de pie mientras miraba preocupada su forma. Sí, lo haremos. Lo haremos por siempre y para siempre. Nada nos separará porque somos uno, dijo suavemente el posthumano aceptando la ayuda de su compañero Avatar. Estaba exhausto más allá del límite de su cuerpo genéticamente modificado, pero contradictoriamente también sentía exactamente lo opuesto, su ser pulsaba con energía, su sangre ya no estaba en su casi totalidad. Llamarlo humano solo por su fisonomía sería una suposición muy equivocada, esto se debía a uno de los muchos sacrificios que había hecho y por su propia biología. El elemento había acelerado el proceso de transformación de su cuerpo cientos de veces alterándolo para siempre, pero era mejor que muchos futuros oscuros. Su alienación de lo que una vez fue evidentemente se agotó mucho más que su caparazón mortal. Aún así, había conservado todo lo que pudo, su adopción de Miles, su amistad con Grace y Jake, lo irreemplazable de lo que lo hizo tener conciencia y conexión con los mortales. Estas relaciones eran verdaderas, él no las fingía ni mentía en sus sentimientos hacia ellos, pero no eran irracionales, tenían propósitos nacidos de una necesidad de autoconservación, del miedo a adentrarse demasiado en la madriguera del conejo, esto era más aplicable a Miles que a todos los demás. Lo que lo hacía humano podría haber desaparecido, pero conservaba lo necesario para no convertirse en un monstruo. Uno según sus criterios, claro está, y eso ya lo convertiría en uno según otros, con opiniones mucho menos significativas, porque eran mucho menos inteligentes. Eywa no podía detener este fenómeno, ni él quería que lo hiciera, ni ella tampoco, y ni siquiera podría hacerlo si ambos lo deseaban. Era inevitable, inmutable, no puedes ser lo que no eres en un nivel tan fundamental y, por lo tanto, como algo más que inhumano, no podía interpretar al humano porque simplemente ya no lo era y no se engañaba a sí mismo pensando eso. Liam, gracias. Oh, Dios mío, Eywa. ¿Qué diablos te pasa en el ojo? ¿Estás bien? Como estás viva, la voz en pánico de Grace llegó a su oído y se puso de pie en toda su altura mirando hacia abajo su estado de desconcierto. Esta vez no había mucha gente y Grace, por supuesto, formaba parte de ella. No era el lugar para un evento de ese tipo, además del estado actual de la población Navi local o la falta de ella. El cementerio de cristal que se encontraba a 700 metros de distancia no era considerable en la ecuación. Ya no es orgánico. Qué extraño, apenas siento ninguna diferencia. El cambio cualitativo aún no ha surtido efecto, murmuró Liam su pequeño análisis mirando su rostro desde la perspectiva de un drone, las grietas en su piel habían crecido más allá de lo que alguna vez fueron, un tercio de su rostro había desaparecido, y la mitad de su cabello se había convertido en miles de zarcillos azules que fluían y su ojo izquierdo ahora era una constelación ardiente de plata con el rasgo fantasmal de un iris. Sí y no, pero puedes considerarlo como un sí. No moriré permanentemente debido a esta situación física. No tienes por qué preocuparte, dijo, tratando con todas sus fuerzas de tranquilizar al xenobotánico. ¿A qué diablos te refieres con morir permanentemente? Este no es un videojuego en el que reapareces. ¿Y por qué estás tan feliz? Gritó Grace, su preocupación era evidente, solo la mano de TSUT en su hombro la hizo callar. No entiendo qué es ese, de Dokem, pero estoy de acuerdo con el Dr. Augustine, aunque no tan comprometido, amigo mío. Para nosotros, te falta una gran parte de la cabeza. Ahora son motas de luz que se mueven constantemente. Te estás muriendo, eso está claro para nosotros, esta dolencia. ¿Por qué parece hacerte daño y sin embargo no te molesta? Explicó con calma Akbei, el anciano Olo Eiktan de los Solangi. A diferencia de Liam o Eywa, su mente no podía comprender esta forma suya y, como tal, la simplificó o la ignoró por completo, lo que generó una vista extraña y probablemente horrorosa, agregando la sangre que brotaba de sus orificios y su tono muy enfermizo con ojos hinchados y todo lo demás. No parecía saludable y esa sería una suposición correcta. Aunque finalmente estaban tranquilos gracias a Eywa, la histeria no era deseada y era una pérdida de tiempo, por lo que creó un efecto de serenidad global para todos los que eran sensibles a Ciónico, Navi y Avatar. Sin embargo, no era para detener todas las emociones y los arrebatos en menor grado eran muy posibles, pero ayudó enormemente porque lo que tenían ante ellos estaba muy fuera de cualquier norma, aunque fuera posible. No tienes de qué preocuparte, confía en mí. Con los obeliscos verde, azul y rojo, nadie tiene de qué preocuparse, menos aún yo. El sentimiento es apreciado y reconocido, pero innecesario, añadió el posthumano con una amplia sonrisa, su guante izquierdo desapareció para mostrar su mano y el implante de muestra, raíces y tendones de energía azul y púrpura mezclados con su vena mientras que la carne, la piel y los huesos estaban en su mayoría de esta misma luz que era su cabello.
Su mano había desaparecido en diagonal desde el meñique hasta el índice, el guante Tech era la única forma de interactuar físicamente con él, era un fantasma que poseía una armadura de placas. Y lo mismo sucedía con su pie izquierdo y la mayor parte de esta mitad de su cuerpo, la armadura Tech era la única razón por la que no estaba postrado en cama o en silla de ruedas. Morir sería lo correcto para lo que estoy viviendo, pero solo parcialmente. Pasar, una transición, un renacimiento. Todas estas palabras y sus sinónimos serían más adecuados, insistió en volver a ponerse el guantelete del Tech. Y no sois los únicos que os preocuparéis. Mejor ahora que después, pensó Liam microsegundos antes de que el sonido del aire plegándose resonara, el sonido del teletransportador Tech siendo activado resonara. Miles y Kiri habían llegado desde Housegate después de haber molestado a Culpa durante horas, por supuesto, Liam lo sabía desde el principio. Su llegada no fue una sorpresa, fue él quien le dio el pase a la nutria alienígena cibernética para que los teletransportara aquí. Y así los ojos de Liam se dirigieron a un adolescente de 13 años, bronceado y atlético, más alto que la mayoría de los hombres humanos adultos, que corría en su dirección con todo su cuerpo entrenado mientras gritaba de horror, conmoción, miedo y desesperación con una sola palabra mientras tenía sus ojos fijos en él. Papá. Ante tal vista Liam se agachó pues de lo contrario sería demasiado alto, luego con los brazos bien abiertos formó un escudo suave y duro sobre la armadura Tech para evitar lesiones y agarró la bala de cañón de un niño en un abrazo que lo abarcó todo. Papá, ¿qué te pasa? ¿Te estás muriendo? No me dejes, por favor. No me dejes, no me dejes. No quiero estar solo. Empezó a murmurar el niño incoherentemente entre lágrimas, hipo y voz temblorosa, mientras su pánico crecía sin límites visibles. No lo haré, Miles. No desapareceré y tampoco moriré. Estoy más allá de este límite físico, dijo Liam tranquilizadoramente, alborotando suavemente el cabello del niño y mirándolo directamente a los ojos. Miles ni siquiera se inmutó o apartó la mirada de esos ojos inhumanos que lo miraban con cuidado y firmeza. Pero. Estás sangrando. Epistaxis posterior, hemorragia pulmonar, pulmón dañado, vena rota. Y estás desapareciendo. Estás muriendo, trató de argumentar el chico, su mente tenía dificultades para comprender lo que se decía. Esto hizo que Liam se sintiera orgulloso porque era lo que le había enseñado a Miles, pero la lógica necesitaba contexto para ser aplicable, eso era lo que faltaba aquí. Buena observación, pero conclusiones inexactas. Lo que estás viendo. Puedes compararlo con la metamorfosis que has estudiado biología o incluso la pubertad por la que estás pasando. Debo pasar por eso, no puedo detenerlo. No te abandonaré incluso si el yo actual cambia, dijo Liam. La sangre nunca dejó de fluir mientras miraba fijamente el alma de su hijo adoptivo, no era una metáfora, podía sentirlo a través de un sentido extrasensorial débil pero creciente. Los ojos de Liam se abrieron de par en par con horror, una estaca ardiente de dolor lo apuñaló en el hígado de la nada, y perdió la concentración, un lapso en el control de su cuerpo. El agarre cuidadoso que había tenido se convirtió en un tornillo de banco aplastante por una fracción de segundo con suficiente fuerza para aplastar los troncos de árboles de madera dura más resistentes. Al mismo tiempo, el escudo hexagonal del cinturón de Maustack se encendió con toda su potencia, agrietándose y agrietándose en muchos lugares, pero antes de que se rompiera, la pérdida de control terminó. Sucedió tan rápido que solo Liam y Ejwa comprendieron lo que acababa de suceder, para los demás fue solo un destello de luz azul sin ningún significado aparente. Casi lo mato. Si no hubiera hecho yo el cinturón o hubiera sido en un edificio donde se lo quitó. O hubiera puesto más fuerza detrás o hubiera tenido toda mi fuerza, pensó mortificado el posthumano, terminando el abrazo y poniéndose de pie con la mayor naturalidad posible. Un movimiento en falso y alguien moriría por su mano. Pero había algo más horrible y un milagro increíble para todos los estándares, si hubiera matado a Miles, aplastado el cráneo, la caja torácica y la columna vertebral del niño como una uva madura sin esperanza de curarlo. No habría sido el final, Liam no lo habría aceptado. Rest tenía poca comprensión de lo erróneas que eran sus palabras sobre la reaparición y de cómo la muerte no era más que un parámetro con el que Liam podía jugar. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Se pudieron ver 20 ASD Venture Star en proceso de desaceleración, los motores de antimateria que realizaban este cambio de velocidad del 70% de la velocidad de la luz estaban trabajando a plena potencia dando lugar a un espectáculo que una fracción de la humanidad había visto en persona. Un espectáculo de una belleza indescriptible mientras los motores brillaban a años luz de distancia formando un rastro de luz caleidoscópica de color organizado en forma de una nebulosa brillante. Dentro del confinamiento de la ASV Venture Star a la cabeza de esta flota, el vehículo interestelar Destino Manifiesto,
Se podía ver una docena de médicos y técnicos especializados en hibernación criogénica acompañados de pequeños drones blancos mientras se movían sin esfuerzo en el compartimento criogénico de la nave espacial. Johnny, mira su cara, esto se volvería loco en la red con su prestigio, dijo uno de los técnicos señalando con un dedo a la pequeña mujer de mediana edad que encabezaba la fuerza de tarea expedicionaria conjunta, todavía en hibernación. Cállate la boca, Maeli, sabes que la IA principal nos vigila constantemente. La general Armore no te castigará, pero no esperes misiones agradables en el futuro cuando aterricemos en esta luna porque no se olvidará y se lo dirá a nuestro superior, idiota como tú, necesitas que te eduquen, le dijo Bob con exasperación a su colega más joven del sexo opuesto. Ah. Eres muy aburrido. Es solo una selfie, no le veo el daño. En el peor de los casos, la ven miles de millones, no es como si alguien de su estatus se sintiera afectado por una foto divertida, murmuró con decepción y falsa ira, su concentración mitad en él y mitad en la tarea en cuestión mientras jugaba con el comando. Ante sus ojos pasaron muchos gráficos, desde la glucemia hasta la actividad neuronal promedio después de una inyección de solución anticongelante que impedía la formación de cristales de hielo en las células, después de todo no querían carne congelada. Ser, malditamente aburrido, es mejor que ser enviado a trabajar como ingeniero en una mina o médico de campo. Créanme. Prefiero mucho más permanecer caliente en un edificio que en cualquier otro lugar en la naturaleza de este infierno de luna, dijo Johnny, enfatizando sus palabras haciendo clic con el dedo metálico de su prótesis del brazo izquierdo y mostrando varias cicatrices de su pasado como un joven aventurero que pensaba que ser mercenario era una buena idea. No veo ningún problema aquí, eso es genial, tío. Con mucho gusto perdería un brazo por este tipo de aumento de alta tecnología. No me mientas, este brazo no es solo para reemplazar tu miembro perdido, dijo, mientras sus ojos azules se deleitaban con el brazo de metal. Entonces sé una buena chica y no intentes joder a tu superior, específicamente a un general de 4 estrellas. Si haces caso a mis palabras, entonces, tal vez en la Tierra puedas tener la conexión para conseguir uno o algo por el estilo, se quejó con una mirada exhausta ante la sobreexcitación y la estupidez de la más joven, lo suficientemente inteligente como para llegar aquí, pero no mucho más, al parecer. Ay, capitán, respondió ella en un tono alegre que le dio ganas de darle un puñetazo en la nariz. Al menos era una buena compañía, aunque un poco molesta, pero eso era mejor que la mayoría. Continuaron sus bromas de ida y vuelta a medida que más de sus colegas se unían y juntos continuaron el tedioso protocolo de despertar durante unas buenas 2 horas hasta que los 176 miembros que estaban en hibernación fueron despertados y revisados por cualquier lesión que pudiera haber sido causada por la máquina. Uno de los últimos que había despertado de su hibernación era Parker Selfridge. Los 7 años que habían pasado desde la Tierra hasta aquí fueron un abrir y cerrar de ojos, como un sueño menos sueño y por eso todo lo que se había dicho antes de embarcarse estaba claro en su mente. No le falléis a la empresa otra vez, las implicaciones eran claras y prometían un futuro muy desagradable, si es que llegaba a haber alguno. Sus conexiones y recursos eran menos que una mota de polvo comparados con una compañía que valía más de $1 cuatrillón y era lo suficientemente poderosa como para destruir países por la mera escala de sus rangos, en todo tipo de producciones. Aunque no tuvo tiempo para perder el tiempo en esto, se duchó, se limpió y se vistió con buena ropa antes de ser acompañado a la sala de control por el dúo de médico y técnico siempre conversando, cerrando la puerta detrás de él mientras el dúo se alejaba. La bella durmiente se ha despertado, podemos empezar con esta reunión improvisada. Esta vez no se aceptará ningún error, bromeó un hombre más alto que él, con un traje azul marino de 3 piezas. Este era Charles Strainer, el nuevo administrador principal de la Administración de Desarrollo de Recursos de Pandora y el nuevo jefe de Selfridge, ya que a partir de ahora podría ser considerado su secretario. Una gran degradación de lo que alguna vez fue, pero una segunda oportunidad era una segunda oportunidad, no iba a escupir en ella, estaba enojado por dentro de todos modos. Lo cual se mostró levemente en su expresión, algo que divirtió a Charles. Chicos, este no es el momento para esto. Si quieren pelear, háganlo más tarde. Les dijo Frances Armor a ambos en un tono mesurado pero estricto, el hecho de que uno fuera técnicamente su superior importaba poco, ella había tenido su parte justa de estas personas toda su vida, y eso nunca la detuvo. Mi disculpa por esta desagradable vista, respondió Charles mientras se arreglaba la corbata y comenzaba a hablar sobre el tema en cuestión, no creo que sea necesario explicar en detalle los objetivos por los que estamos aquí, recuperar la puerta del infierno, colonizar la luna y reiniciar la explotación. Lo que debe mencionarse, sin embargo, una imagen lo ilustraría mejor que mis palabras. Ante esto, una imagen holográfica 3D de Pandora se manifestó frente a ellos, en ella estaban marcados varios puntos de interés, entre ellos la puerta del infierno, la supuesta ubicación de los clanes nativos y el área explotable.
La atmósfera se volvió increíblemente pesada a medida que había más, y no era del buen tipo, marcado arriba 3 de los depósitos más grandes, puros y concentrados de unobtainium que habían localizado previamente eran 3 puntos, uno verde para el bosque donde murió Quaritch, uno azul lejos en el mar y uno rojo en una llanura volcánica activa. ¿Qué es eso? Se preguntó Frances más para sí misma que para los demás mientras tomaba el control del holograma y hacía zoom en el punto verde y una imagen satelital tomada por uno de los telescopios ASD Venture Star lo saludó. Charles no reaccionó porque se despertó antes que ellos y tuvo tiempo de calmarse, no es que hubiera tenido un ataque de pánico. Ninguno de los presentes actuaría de esa manera, sería de mala educación, al menos para él y el general, ya que la noción de que hubiera un tercero involucrado era una hipótesis muy probable que acababa de convertirse en realidad. Eso es a menos que los Na'vi jugaran con los débiles hombres de las cavernas por diversión y fueran de hecho una civilización hiperavanzada con tecnología nunca vista, lo cual no tenía sentido. Supuesta diosa del árbol o no. Varias imágenes aparecieron del punto verde desde distintos ángulos y todas mostraban una torre flotante de metal que emitía un rayo verde hacia el cielo. Su diseño era alienígena, con venas azules que latían dentro de su extraña forma mientras que un rombo verde se alzaba en la cabeza como un ojo. Alienígena, murmuró Selfridge con bastante calma, sorprendiendo a Charles, no eres el único con quien el señor Leroy habló sobre esto. Y cambia la forma en que debemos proceder, no podemos ir y esperar que todos se rindan porque las leyes de la unidad solar así lo dicen. La diplomacia será orden y la política también, Frances casi escupió las últimas palabras, una faceta de la realidad que despreciaba por muchas razones, pero la principal era la cantidad de hombres y mujeres buenos que fueron asesinados por órdenes estúpidos y egoístas fuera de su control cuando era más joven, y eso era solo la punta del iceberg. Es una muy mala noticia. Cualquiera que sea la construcción, tiene una tecnología al menos igual a la nuestra y debe saber que estamos aquí, murmuró Charles, lo que provocó que otros hablaran. Es la cosa de ojos plateados con la que Grace había entrado en contacto y por eso perdí el control de todo, Selfridge con certeza y una ira evidente en todo su rostro, era este individuo la razón detrás de todo. Bueno, en parte, pero eso importó poco al final. O uno de su especie. No sabemos nada sobre su especie, su número, su distribución, su cultura, su forma de pensar o su nivel tecnológico. Puede que sea uno solo o puede que sea uno entre 1000 millones. Pero primero esas 3 torres. ¿Cuál es su propósito, Motherward? ¿Alguna pista con los datos disponibles? La general analizó todos los puntos y le hizo una pregunta a la IA de la nave, algo que no era nuevo para ella. Las IA eran omnipresentes en el ejército y en la vida cotidiana, algunas incluso más avanzadas que esta. Nivel de autorización suficientemente alto, consulta aceptada General Frances Ardmore. Una suave voz robótica andrógina respondió y luego aparecieron varias hojas de datos de los pocos vistazos de lectura de esas torres alienígenas. La tecnología, al ser mucho más avanzada que la del siglo XXI, permitió aprender mucho de muestras aparentemente minúsculas, y una poderosa computadora detrás solo ayudó en la materia. Respuesta a la consulta. La lectura de estas estructuras extraterrestres reveló datos contradictorios nunca registrados, un nivel sin precedentes de energía desconocida que fluye a través de un material desconocido de características metálicas que desafía todos los materiales y aleaciones conocidos. Hubo una pausa de 3 segundos para que todos pudieran continuar con la misma voz sin emociones. Su propósito sigue siendo un misterio, pero se ha calculado que su gol estaba en un alto porcentaje de probabilidades relacionado con la defensa y el ataque. Eso no nos hace avanzar mucho, eso es obvio. Esas cosas no están hechas solo para ser bonitas, suspiró mientras se masajeaba las cejas y su mente pasaba por varios escenarios simples sobre cómo eso podría llegar a ser posible. Todo requería un alto grado de pacifismo, ya que, por mucho que pelear con un extraterrestre fuera una perspectiva emocionante, ella conocía el dicho jode y descúbrelo y estaba mucho menos emocionada por saber a qué podría conducir. 3 torres de varios kilómetros de altura, más pesadas que un rascacielos entero, flotaban con suficiente energía para destruir países si no pasaba más. Esas cosas eran cientos de las armas nucleares más poderosas jamás creadas, lo que individualmente hacía que la situación fuera peor y más aterradora de imaginar. Tengo miedo. Qué intrigante, pensó Frances divertida, ella era la única que se daba cuenta de lo peligroso que era esto desconocido y estaba segura de que haría lo mejor que pudiera para evitar el peor resultado posible. La pequeña rebelión de Jack y la pérdida de Pandora fueron insignificantes en comparación con la posibilidad de que existiera una civilización más avanzada con motivos desconocidos más allá de su vista y comprensión. Al menos solo existía la RDA y ninguna otra empresa o país, ya que probablemente iniciaría una guerra de una escala que ella apenas podía imaginar por X y razones que serían en gran medida fruto del interés propio y la estupidez.
La historia no se repite, rima y, con los extraterrestres, simplemente sería una melodía diferente. Los Na'vi, aunque interesantes, no eran muy importantes para la RDA, salvo que se los usara para mostrar su virtud y parecer buenos ante las masas. Incluso tenían un programa infantil y cosas así en su plataforma de streaming. Pero una especie compañera viajera por el espacio. Esta era una historia completamente diferente, no había término medio, ni un futuro brillante para la humanidad, ni una guerra horrible y larga, ni la extinción de la raza humana con una pizca de tortura y esclavitud y similares. Es comprensible que ella deseara mucho la primera opción. Ni siquiera estaban seguros en el espacio y ella estaba más allá de su conocimiento, ¿no es así? Su pequeña conversación estaba siendo escuchada en tiempo real como un reality show sin filtros. ¿Qué podría esperar evitar la placa base, sin embargo, notar un ataque cibernético de una tecnología que escapa a la comprensión de sus creadores? Los Na'vi estaban más cerca de crear una IA como la placa base que la RDA de la cosa que estaba hackeando toda su flota en el momento en que entraron en el sistema estelar binario. Fue injusto, realmente, pero no era un juego con reglas y la justicia no tenía importancia. Me siento en conflicto, no sé si debería llorar o reír. Esto es divertido, triste y exasperante. Pensar que he pasado muchas noches sin dormir y pesadillas sobre cuándo volverán, dijo Grace con los labios fruncidos antes de seguir bebiendo su batido de calabaza con la pajita de titanio. La figura mucho más pequeña de Norm a su izquierda dijo, con un tono bastante esperanzado, parecen entender el problema y seguirán el camino razonable. Es sorprendente, pero bueno. No tienen a lunáticos delirantes como líderes, así que eso ayuda, pero no diría que son razonables. Tienen miedo de lo que probablemente yo tenga y no quieren andar por ahí y descubrirlo. Son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de esto, corrigió Liam, su voz ahora tenía eco y era distintivamente metálica, pero también humana. Luego movió un dedo que cambió el video en vivo de la sala de comando del buque insignia mostrando información sobre quién era quién con el mayor detalle directamente desde el disco duro principal de la AE Pandorium. Seguro que sí. Esta mujer en particular, he trabajado con ella, es una leyenda por derecho propio. Es bueno que esté aquí, es una mujer de lógica y voluntad de hierro, y aquí está a nuestro favor. Sin embargo, si la tecnología fuera igual o inferior, Jake decidió intervenir, estaba bastante relajado en general. El hecho de que ninguno de sus seres queridos estuviera en peligro gracias a Liam fue el factor principal y que se hicieran actos monstruosos por ello valió la pena. Eran ellos y ellos primero, frío pero así era la vida. Algo que ponía a su familia en peligro necesitaba ser terminado. Por eso no hay nada igual, no me gusta estar en igualdad de condiciones. Perdieron en el momento en que pasaron el cinturón exterior de asteroides. Ahora mismo es como robarle los dulces a un niño tetrapléjico, ciego y sordo, con retraso mental y cáncer. Su sistema de soporte vital se puede apagar a mi voluntad, por ejemplo, dijo Liam con frialdad, con una sonrisa que se formó a partir de los pequeños restos de su rasgo orgánico detrás de su casco tech. Pero no quiero hacerlo y no lo haré. Deberíamos llegar a un entendimiento. Es correcto, mi amor, añadió. Matar inocentes era algo que prefería no hacer, sobre todo cuando el 60% de los pasajeros eran inocentes. Sí, pero si les agrada o no esa es otra historia. Somos la fuerza superior en este escenario y actuaremos como tal, dijo Ejwa con la cabeza apoyada en su hombro blindado, con aire soñador, confiando plenamente en la decisión de su compañero. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Año 14 día 10, 30 de enero del año 2168. Habían pasado casi 14 años desde que la RDA se había ido, expulsada de Pandora por la fuerza. Su llegada era inevitable y, por eso, para Liam, cuando las ondas que envió al espacio exterior lo enviaron de regreso a la flota de naves espaciales telegrafiadas hacia Alpha Centauri, el sistema estelar binario Pandora era parte de la luna más grande de Polifemo. No fue una sorpresa con la línea temporal y su aparición que esas 2 docenas de naves espaciales fueran de diseño humano y de la esperada compañía. Su objetivo, evidente aunque fuera imposible de lograr, era hacerse con el control de Pandora, era más un sueño que otra cosa a partir de ahora y para siempre. Liam se había preparado para este momento desde que supo dónde había sido transmigrado y, como tal, no eran una amenaza incluso si atacaban a Pandora empeñada en destruir todo con antimateria. Cada uno de los ASD Venture Star había sido completamente hackeado antes de que ningún humano hubiera comenzado a despertar.
Esto lo llevó a tener control total de todo a bordo, como la información personal de los pasajeros, biometría y similares, hasta varios planos de los cuales encontró algunos bastante inteligentes pero en última instancia defectuosos en su diseño. El proyecto Fénix con la implantación de recuerdos almacenados en esos Soul Drives en Navi híbrido humano, traído, y más. Una cosa que le interesó fue la historia de esta tierra almacenada en la base de datos, una fracción de ella de manera más aguda. Liam conocía el punto principal de Grace y los demás, pero tener un mapa del mundo actualizado era a la vez fascinante y desalentador, lo que más resaltaba era el color de los mares y océanos ahora un gris turbio. La desaparición casi total del hielo en los polos norte y sur junto con el constante acercamiento de asteroides ricos en agua provocó que las masas de agua anteriores aumentaran y se extendieran sobre la Tierra, provocando la desaparición de muchas islas e incluso países, con el consiguiente efecto sobre las costas de los países más profundos que antes. En aquel entonces, la Tierra en sí casi no tenía nada verde, la mayor parte de la Tierra eran páramos radiactivos, pero los peores infractores de todos eran Oriente Medio y la zona antiguamente más poblada de Rusia, ahora un desierto de cristal. Y eso que eran solo esos dos. El mapa mostraba la situación geopolítica actual del mundo. Primero, muchos países simplemente ya no existían porque sus tierras no eran habitables o sus poblaciones habían sido asesinadas, pero no fue así en todas partes. Los Estados Unidos de América ya no existían, eran el producto de una violenta guerra civil después de varias guerras que la provocaron. Se habían dividido en varios países, el más grande de todos ellos incluyendo los estados del este, además de Florida y Texas, y este país naciente había agregado un nuevo a su nombre anterior. Todos ellos seguían aliados y funcionaban prácticamente como una entidad, aunque un tanto desorganizada. Seguía siendo la principal potencia de Norteamérica, detrás de México. Canadá seguía existiendo, pero, por lo que vio Liam, era bastante débil e inadecuado para la vida en su casi totalidad, lo que no era muy diferente de la mayoría de los países. Para el sur era Brasil y Venezuela los que luchaban por el dominio, pero ni una sola vez se acercaron a la Guayana Francesa y sus alrededores, pues formaban parte de otra organización mucho más poderosa militar y económicamente hablando. Tampoco había razón, si querían convertir una selva virgen en un basurero, ya tenían suficiente. Esto llevó a que la Unión Europea pasara a llamarse Comunidad Económica Europea después de la Tercera Guerra Mundial. Siguió en pie con Francia y Alemania como dos pilares principales, pero ahora con el añadido de Polonia. Hubo nuevos miembros y otros que fueron rechazados, como Gran Bretaña e Irlanda, que era una nación completa, que fueron aceptados y rechazados como prueba. El continente africano, por lo que quedaba de él, era una zona de muerte en la que prácticamente no quedaba ningún país ni estructura política de poder que valiera la pena mencionar. Este continente fue el lugar donde ocurrieron la mayoría de las guerras, pero eso no fue todo. El golpe de gracia lo dio un hombre, Dele Balogun, un hombre de negocios que, solo y con unos pocos amigos, llevó a cabo la explotación minera del continente, matando a lo poco que quedaba y se interponía en su camino hacia su objetivo. Actualmente estaba a bordo de una de las naves espaciales de la RDA, su presencia aquí aparentemente se debía a algún despertar espiritual de sus malas formas que Liam encontró como una muy mala broma, pero matarlo haciendo que su cápsula funcionara mal sería demasiado fácil y gentil. Rusia como era ya no existía, al igual que China, ambas muy parecidas a los Estados Unidos habiéndose destrozado, pero a diferencia de ellos, fueron devoradas por los países vecinos, como la India en su mayor parte. Aún así, China era la única que quedaba con una relevancia moderada. En el continente asiático, Corea del Sur había conquistado a su hermano del norte, pero Japón seguía siendo fuerte con su principal factor de relevancia, una poderosa megacorporación centrada en la mejora cibernética que trabajaba directamente bajo la dirección de la RDA. No sería una exageración decir que ocupaban el segundo lugar en poder, pero eso importaba poco, eran esencialmente una marioneta. En Oceanía, aunque muchas islas se habían hundido, como Nueva Zelanda, su corazón, Australia, seguía en pie, aunque ahora se tratara de dos entidades políticas separadas con opiniones políticas opuestas, pero que en esencia eran lo mismo. La isla gigantesca se divide en dos desde el medio, una al este y la otra al oeste. Era mucho más complejo que esto con ciudades-estado poderosas como Utopía y las colonias en Marte, la Luna y en la órbita de la Tierra, pero eso fue esencialmente lo que Liam aprendió. Ver que su país de su vida pasada todavía estaba en pie era agradable, incluso si no sentía lealtad ni amor por el de este universo. Sabía que tendría que trabajar con esto, pero no había forma de solucionar la situación de manera amable. Desde un punto de vista puramente lógico, había demasiados problemas entrelazados, cada uno más complejo y con más matices que el anterior, todos alimentados por la emoción y el interés propio de seres mortales con tendencia a ser muy estúpidos. Las pocas semillas buenas también estaban demasiado deformadas en su propia ideología como para que existiera una sociedad mejor, y ellas mismas estaban llenas de rencores.
Nadie podía solucionarlo, y todo dependía únicamente de las opiniones, creencias, experiencias y demás de cada grupo e individuo que lo integraba. El problema más grande en su conjunto era cómo se había construido la civilización desde el primer día y cómo había evolucionado hasta el presente, y eso no era bueno ni para la especie ni para los individuos. Ni para nada más, en realidad. Tenía sus defectos porque se había desarrollado de forma natural, los fuertes se comen a los débiles, pero eso no podía funcionar así y ser estable para una sociedad sana de seres inteligentes de una especie tecnológicamente avanzada. Solo el talento, la habilidad y la competencia individuales deberían importar, lo que actualmente no era el caso, al menos no tan cerca como algunos creían desesperadamente. Otro gran problema era que los humanos no podían gobernarse a sí mismos, algo que Liam había visto una y otra vez, era peligroso, aunque demasiado cliché para su gusto. Pero era la verdad, el reconocimiento de patrones podía ser malo en muchos casos, pero en otros no. Muy pocos individuos podían liderar y actuar por el bien de todos. Eran tan raros como los unicornios bípedos rosados. Los Na'vi eran iguales aquí, pero tenían a Eywa y él tendría que ser una versión de ella aquí, tendría que establecer reglas y guiarlos como los niños que eran mientras les daba el entorno adecuado para hacerlo. Como mascotas, animales de trabajo o incluso ganado, dirían algunos, y eso sería correcto. Pero, realmente cambia lo que son, para empezar. Entrenados desde su más joven día para vivir y trabajar en sociedad hasta su muerte, darles el mejor tiempo posible mientras maximizan su potencial es lo más correcto y lógico que se puede hacer. Liam, aunque completamente consciente de su arrogante egocentrismo, leyó esto con la monstruosa implicación detrás de todo y una pizca de complejo de Dios. O simplemente podía dejar que se pudrieran y vivieran como estaban, pero sus instintos incipientes de su yo cambiante se oponían vehementemente a esto. Y para empezar, él mismo estaba en contra de eso, ya que eso lo convertiría en un verdadero monstruo y no mejor que los que despreciaba, además de que a esto se necesitaría mano de obra para la futura guerra contra los cosechadores. Él y Eywa serían mucho más fuertes, pero no omnipotentes, ni mucho menos, y una civilización mínima de tipo 2 con el poder de crear agujeros de gusano a voluntad siempre sería una amenaza de extinción. Liam. Eywa para ti, estás aquí, la voz de Grace lo sacó de sus pensamientos y lo devolvió a la realidad. Él simplemente gruñó en reconocimiento y ella comenzó a decir lo que pensaba, que deberíamos hacer con el soldado reencarnado. Quaritch en particular. Sí. He estado pensando lo mismo. Es una locura, sin importar el punto de vista, agregó Jack, sin saber muy bien cómo sentirse al respecto. ¿Puedo?, preguntó Edmond y Liam simplemente le pidió que se lo explicara, lo que hizo al instante siguiente, técnicamente hablando, estos individuos no son los que murieron hace 14 años. El Soul Drive copió su memoria y la almacenó en datos, no almacenó su alma como lo indica el nombre, son solo híbridos cultivados en cubas con recuerdos de otras personas puestos en ellos. Ni siquiera tenían el recuerdo de participar en la batalla. Es cierto, pero al final son variables sin importancia, son más bien una experiencia viviente desde el punto de vista de la RDA. Pero si actúan según su memoria implantada, que así sea, su inocencia solo llega hasta cierto punto hasta que se requiere su eliminación, dijo Liam, aplicando de manera uniforme una visión imparcial de esta situación. Los recombinantes o recomb, como se los llamaba, fueron más víctimas de la elección de las personas de las que provienen sus recuerdos que de cualquier otra cosa. De ellos depende no ser idiotas, lo que para sus conocimientos actuales resultaría muy difícil. No me gusta, pero lo entiendo. Es solo que ya sabes. Es a la vez molesto y frustrante, eso es todo, dijo la xenobotánica inclinándose hacia TSUT y detrás de ella. El único Na'vi completo presente para él era el único disponible y lo suficientemente estoico para estar aquí. Yo también lo entiendo, pero no te preocupes, este punto no se mantendrá igual. Murió demasiado joven y se lo merece, dijo Liam crípticamente, y antes de que Grace pudiera procesar realmente lo que decía, añadió, abramos la discusión, primero a distancia. Veamos cómo reaccionan a un saludo amistoso. Al mismo tiempo, dentro del vehículo interestelar Destino Manifiesto, habían pasado varios minutos desde la información reveladora pero inútil proporcionada por la IA de la nave. Terminando su taza de café negro, la general Armore suspiró con frustración, sus ojos experimentados se fijaron en este callejón sin salida y ella no estaba sola en eso. Temo que esto no llegue a ninguna parte sin más información sobre estos dispositivos extraterrestres. Estamos perdiendo el tiempo mirando al espacio vacío esperando que nos sobrevenga una epifanía, dijo Charles frunciendo el ceño. Nuestra mejor apuesta en este momento es enviar sondas o intentar hacer contacto y evitar posibles malentendidos. La general dio su cínica opinión sobre el asunto en la que ambos solo pudieron estar de acuerdo, sin embargo, no fueron ellos quienes respondieron. Una sabia decisión, Frances.
Aunque debo advertirte que cualquier sonda fabricada con el nivel de ingeniería a bordo no revelaría mucho sobre los propósitos de mis obeliscos, una profunda y retumbante voz distintivamente masculina con una calidad etérea y resonante resonó en la habitación desde todos los altavoces a la vez. Los efectos fueron instantáneos. El primero en entrar en pánico fue Parker Selfridge, cuya ya temblorosa figura empeoró, su rostro palideció un poco mientras su cabeza se movía de un lado a otro. Sus ojos se fijaron inmediatamente en una de las muchas pantallas que mostraban el mismo símbolo, un rombo con una bola de energía blanca pura en el medio con un fondo de hexágonos azul claro. Su superior Charles tuvo una reacción similar, pero en lugar de quedarse en silencio, gritó aterrorizado y enojado ante la extraña voz. ¿Quién eres? Solo para darse cuenta de su error una vez que dijo esas palabras. El miedo lo invadió en el siguiente instante y su corazón golpeó poderosamente en su pecho hasta el punto en que sintió que su sentido del oído se apagaba. En cuanto a la mayor de las tres, su cuerpo se movió instintivamente para agarrar su pistola, su rostro se endureció, pero en general se mantuvo tranquila. De hecho, no parecía sorprendida. Chicos, estamos jodidos. Ya ha ocurrido lo peor. Cálmense y sean educados o los haré comer plomo, dijo mientras guardaba el arma en la funda antes de tomar otro sorbo de café, con la mano ligeramente temblorosa. Sus palabras no ayudaron a ninguno de los dos hombres adultos a calmarse, pero Charles no entró en pánico ya que la racionalidad lo invadió mientras Selfridge corría hacia la puerta sellada tratando de abrirla sin éxito. La IA se negaba constantemente a su pedido. Solo con una bofetada del general detuvo su ataque histérico. ¿Lo peor? Si así lo consideras, que así sea, tus opiniones son así por razones. Soy Liam Cram, el responsable de la compañía a la que le temías haber perdido el conflicto hace cerca de 14 años terrestres. Puedes considerarme el extraterrestre detrás de todo, no haré tonterías en el juego y seré brutalmente honesto en la conversación que decidirá tu vida y tu muerte, dijo el dueño de la voz ahora con un nombre. Una sonrisa burlona se podía sentir detrás de esas palabras. Pero eso no fue todo. El holograma de Pandora sobre la mesa desapareció y fue reemplazado por una figura humana musculosa de menos de 3 metros de altura con una armadura de cuerpo entero de un diseño completamente ajeno a ellos. Esta figura luego caminó hacia abajo y los miró a todos a través de su visor. Comencemos. Dijo con esa misma voz que habló las últimas veces, un tono de frialdad cercano a los robots insensibles pero con clara arrogancia mostrando que no era un ser inorgánico. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Empecemos. Después de esas palabras, el holograma translúcido se inclinó hacia adelante y agarró una taza que había caído al suelo entre sus dos dedos comparativamente enormes y la colocó nuevamente sobre la mesa. Se tardó un segundo completo para que las palabras se registraran en las mentes de Charles, Parker y Frances, y otro para comprender lo que habían visto. Una estructura de luz inmaterial compuesta de fotones había tocado, afectado y levantado un objeto sólido. Esto significaba que el holograma tenía el mínimo necesario para afectar a su entorno y, por extrapolación, tampoco estaban a salvo de daños físicos directos y que el que estaba detrás podía hacer que su tecnología hiciera cosas que no deberían ser posibles. Ambas eran realidades escalofriantes. Si antes la atmósfera era pesada, ahora era sofocante más allá de lo normal. Los tres habían sido entrenados en diversos grados y la muerte no era un concepto extraño, uno la había enfrentado toda su vida, pero estas cosas solo pueden llevarte hasta cierto punto. Pero enfrentarse a un alienígena con una tecnología tan poderosa que lo convertía en el cavernícola de la ecuación era algo que ninguna preparación habría ayudado. Ellos eran los Na'vi aquí y esa era una situación terriblemente irónica. Mis puntos serán directos, los objetivos principales de la RDA y por extensión los suyos son inaceptables para mí y mi compañero y, como tales, nunca se harán realidad de la manera que desea, pero, el holograma dibujando como otro holograma del símbolo que había aparecido en varias pantallas holográficas manifestadas en 3D sobre la mesa, un rombo de metal con una esfera de energía blanca que crepitaba con poder y rechazaba toda la luz. Pero no hay razón para que se produzca una pelea entre nuestros respectivos partidos. En primer lugar, no tienes el poder para hacer realidad estos objetivos, pero no necesito recordarte por qué, ¿verdad? En segundo lugar, no soy un maníaco sediento de sangre ni un villano de dibujos animados, no hay razón para causar muertes injustificadas e innecesarias o convertir esto en un conflicto armado, afirmó el holograma con total naturalidad, pero en un tono más amable, tanto diciendo como minimizando la amenaza que representaba. No, no es necesario, Sir Cram, dijo el general Armore tan calmadamente como su cuerpo le permitió hacerlo, su voz era un susurro tranquilo y casi tembloroso como cuando era una joven recluta todavía inmadura. Comprendió en ese instante que lo que estaban enfrentando no era solo un extraterrestre, era mucho más allá de este mero término.
La palabra compañero tampoco fue casual y no pasó desapercibida para ella, era un amigo o un amante y hacía alusión al potencial de toda una civilización detrás de él. Si él fuera la norma o incluso un caso ligeramente raro, entonces toda su civilización estaría cerca de él y esa era una perspectiva aún más aterradora que la situación actual. Si ella supiera la verdad, no sabría si era peor o mejor. Lo mismo era cierto para los objetivos primarios, pero no era lo que tenía en mente en ese momento y necesitaba una mente clara para comprender todo lo que se decía. Por lo que estaba sintiendo. No sabía cómo explicarlo y sonaría tonto por no decir loco, pero sentía que estaba frente a un ser muy superior a ella en todos los aspectos, tanto espiritual como físico, era algo que nunca había sentido antes. El término más cercano para describirlo sería terror existencial y pavor primario. Incluso cuando se reunió con el director ejecutivo de la RDA, Marcus Lero, una criatura más máquina que hombre. Un monstruo en todas las definiciones de la palabra mantenido artificialmente con vida durante casi 2 siglos. Era el humano que más tiempo vivió y posiblemente el más poderoso. Esta criatura bajo el extrañamente humano nombre de Liam Cram era mucho más que el bastardo de carne y metal mantenido con un soporte vital que era Marcus. Y lo que sentía no provenía solo de la parte lógica de su mente, había una presencia, era inconfundible y difícil de describir, que contrastaba con muchas de sus experiencias y creencias pasadas. En cualquier caso, a todos los efectos, Liam tenía en sus manos la vida y el destino de todos mientras ellos permanecían completamente impotentes, era como un dios en ese preciso momento. No había mucho que se pudiera hacer contra un ciberataque que hubiera tenido éxito sin lugar a dudas en una instalación que funcionara plenamente en ese espectro. Las únicas opciones eran el suicidio, el autosabotaje o la rendición, a veces las tres en distintos grados, y cada una de las dos primeras opciones era inaceptable y totalmente desproporcionada, lo que hacía que la última fuera la que se podía utilizar. No importaba cuánto lo odiara, este era el mejor resultado posible. No estaban allí para la guerra, para empezar, y convertirse en kamikazes era un desperdicio si podían hacerlo, para empezar, una demostración de lo impotentes que eran en ese momento. Liam podría despresurizar esta habitación y todos morirían sin esperanza de escapar. Él seguía siendo su enemigo, pero por suerte no había nadie que quisiera su muerte o que fuera agresivo u odioso. Él, aunque desagradablemente arrogante, parecía bastante razonable, muy amistoso y despreocupado para la situación actual. Casi demasiado, de hecho, hasta el punto de que ella comenzó a pensar que él se estaba entreteniendo más que cualquier otra cosa. Bueno, si no los estaba engañando, lo cual también era una posibilidad, pero no veía ninguna razón por la que, con la dinámica de poder actual, necesitara hacerlo, aparte de su arrogancia personal. Pero era un extraterrestre, así que todo era posible. Esto es exasperante, pero supongo que es bueno. Es bueno que le resultemos divertidos. No tenemos alternativas, pero esperamos que no decida cambiar de opinión sobre esto, pensó la general con tristeza, pero no se arrepentía ni un poco de haber venido allí. Esto era más que emocionante y la hacía sentir joven de nuevo. En realidad no lo es, eres lo suficientemente inteligente y consciente de ti mismo como para comprender tu situación y las consecuencias de intentar jugar con inteligencia contra una fuerza mucho mayor. Al menos eso es lo que espero de ti. Pero como dije, no mataré sin razón, eres mucho más útil vivo que muerto. No quiero que ocurra una masacre, y menos aún una compuesta por personas inocentes. He venido directamente a proponer la creación de un acuerdo entre nuestras partes, ya que estos mismos individuos no tienen nada que ver en esta posible pelea, dijo el holograma mientras una silla holográfica de plata líquida pura se manifestaba detrás del holograma humanoide. ¿Qué tipo de acuerdo, sus reglas y el precio que debemos pagar?, preguntó Charles, volviendo a su personaje de hombre de negocios, directo y claro en sus palabras como los otros dos estaban acostumbrados. Simple. Tu total y absoluta conformidad con mis palabras para que tengas derecho a no ser filtrado y enviado de regreso desde donde eres. Puede que sea correcto, como diría alguien, sin resentimientos, pero nuestros intereses no se alinean, y para que tengas alguna opción debes adaptarlos a los míos que mencioné, dijo el holograma casualmente golpeando su dedo sobre la silla de luz plateada, el sonido del metal golpeando contra el metal resonó fuertemente en la habitación. Ninguno pudo procesar realmente lo que se dijo antes de que el holograma volviera a hablar, su tono más frío que antes pero todavía levemente entretenido como si el tema en cuestión fuera más un dato interesante y divertido que valía unos segundos de atención que sus vidas, ambiciones y futuros. Y en cierto modo para la criatura detrás de esa construcción de luz. Así fue, lo peor fue que no había enemistad ni odio detrás de la voz, sino simple superioridad, una exasperante pero muy cierta. Por supuesto, no es una decisión inmediata que deba tomar, solo 1069 de los 4205 pasajeros totales de la flota se han despertado hasta el momento.
Esto les concierne a ellos y también al que todavía está en hibernación, más que a usted, de hecho, pero no quiero una insurrección de histeria y usted tampoco, sería contraproducente. Le daré el tiempo necesario para reflexionar sobre mi oferta para que avancemos más en nuestra diplomacia. Dicho esto, me despido hasta la próxima, que su elección sea la correcta, dijo el holograma siniestramente y desapareció en copos de luz mientras todas las pantallas volvían a encenderse como si nada hubiera sucedido. La placa base está de nuevo en línea. Lo dijo la IA, pero su voz plana no despertó el interés de ninguno de los presentes. Joder, joder, joder. Joder, gritó de repente Charles, golpeando la mesa repetidamente hasta el punto en que la sangre comenzó a fluir, pero no le importó, no tenía miedo por su vida sino que estaba furioso por la situación en sí. Charles, cálmate. Dijo Frances con un leve alzamiento de voz, agarrando con fuerza la mano del niño varón sin dificultad a pesar de su edad, figura más pequeña, desventajas biológicas naturales del sexo y la falta de ejercicio durante años con la hibernación criogénica. No todo era orgánico en su interior o incluso natural, así de simple, los soldados de su calibre en esos días y época tienen ciertas ventajas, agregando que había sido voluntaria para experimentos poco éticos o terminados. Nada que la hiciera sobrehumana, pero lo suficiente para hacerla mucho más fuerte de lo que su apariencia sugería. Pero al final, no era mucho, era solo que Charles no era exactamente la persona más apta a bordo, podría haber hecho más como los 500 aumentos, pero tuvo un costo que no estaba dispuesta a pagar. Esta no es una posibilidad no planificada, sabíamos de la presencia de extraterrestres y que probablemente eran aptos para la guerra cibernética. Tenemos una ventana de trabajo aquí, no es mucho, pero es eso o nos vamos, y lo que haya entrado en la nave será devuelto a la Tierra. Continuó caminando hacia un botiquín de primeros auxilios y usando el dispositivo para reparar el daño causado. Tienes razón, es mi excusa para mi arrebato. Y luego están los civiles. Tus soldados obedecerán, están hechos para eso, pero los demás no se contentarán con obedecer y quedarse tranquilos con nuestra posición actual, que es menos que deseable, dijo Charles, masajeándose las manos mientras hacía una mueca de dolor. Esa será la parte difícil, pero tenemos tiempo libre. El mensaje debe difundirse de la manera correcta y debemos asegurarnos de que seamos nosotros, dijo Selfridge, que se había calmado de su ataque de pánico anterior y estaba en la misma sintonía que ellos. A millones de kilómetros de distancia, dentro del Conmod de Hausker en Pandora, Liam apagó la pantalla holográfica y antes de mirar a la pequeña multitud habló sobre lo que había sucedido. Fue muy entretenido de ver, dijo Grace con una risa cordial, algo que nunca pensó que tendría en una situación tan importante. Seguro que sí. El hecho de que nadie corra el riesgo de morir sin un desastre es lo que nos hace reír. Los privilegios de estar en el lado poderoso, dijo Catherine mientras su mente como líder de las diversas operaciones mineras estaba más centrada en lo que esta afluencia de personas cambiaría para ella y sus equipos, ya que aumentaría enormemente su fuerza laboral. Entonces el estado de ánimo empeoró cuando, frente a todos ellos, Liam comenzó a toser con fuerza y a agarrarse el pecho. Se quedaron quietos, congelados. Solo la Navi de cabello blanco que estaba a su lado se movió. Ella agarró su casco con ambas manos con garras y apoyó la frente contra su visor mientras cantaba una melodía suave y fascinante que solo ella y él podían escuchar. ¿Mi amor? Dijo ella a través de su vínculo psiónico compartido, su dolor más allá de la agonía era tan vibrante que ella también podía sentirlo, fue potente la mayor parte del tiempo pero este era particularmente violento. Estoy bien. Solo necesito, joder. Necesito sentarme. Pasará pronto, no puedo aguantar mucho, respondió él, apenas capaz de caminar derecho mientras ella lo ayudaba a llegar a la salida, sin necesidad de que nadie le informara de lo que estaba sucediendo. Están retirados, dijo con un pequeño tartamudeo mientras una aguda punzada de dolor lo apuñalaba en el corazón. Su voz había adquirido una naturaleza cada vez más resonante haciendo que llegara a toda la habitación desde todas las direcciones a la vez. Y eso fue lo que todos hicieron una vez que el padre de todos salió, en un estado miserable y, para cualquiera que no lo supiera, moribundo. Aún así, su explicación no calmó el miedo que le generó su estado actual. Su dolencia está empeorando cada vez más a medida que pasan los días y las semanas, dijo TSUT en Navi con genuina preocupación por su amigo mientras miraba dónde estaban sus quemaduras, todas curadas por este hombre que se estaba consumiendo. Él no está muriendo. Eso es lo que me dijo, pero él también está muriendo, eso es lo que me dijo también. Yo tampoco lo entiendo, cariño. Es una criatura misteriosa con formas desconocidas mucho más allá de nuestra comprensión, su estado actual como él lo llamó no es más que una transición, ¿qué transición? La de la inexistencia o un ataúd. No podría ser más jodidamente críptico por el amor de Ejwa. Bastante irónico ahora que lo pienso,
Ambos son astronómicamente opuestos pero similares en el peor de los sentidos, dijo Grace, agarrando su mano con igual preocupación. Era una visión muy desconcertante ver a un ser así que sostenía todo sobre su hombro, su escudo y protector casi al borde de la muerte. En el corredor, un Enforcer se teletransportó frente a Liam y Ejwa, colocando una mano enguantada en su espalda, fueron teletransportados nuevamente a cientos de metros de distancia en el teletransportador Tech. Luego el Enforcer se teletransportó nuevamente, su tarea terminó. Esas biomáquinas vivientes podrían viajar lejos, a intervalos rápidos, pero no cientos de kilómetros, al menos no este modelo. Usando el teletransportador Tech, la pareja se teletransportó al otro lado de la Luna, a su isla privada. Inmediatamente fueron recibidos por un enorme ostrapedio gigante que se movía inquieto, 4 tetrapterones que se retorcían y chirriaban, y un hondero silencioso detrás de los árboles. Todas estas criaturas observaban a Liam preocupadas, todas podían sentir su dolor, y si no fuera por el hecho de que no estaban autorizados ni entrenados habrían abandonado la isla haciendo un túnel directo hacia él. Estoy bien, es solo un poco de dolor, todo terminará pronto y nunca lo sentiré de nuevo. Mi ascensión está cerca. Oh, tan cerca. Todo mejorará para todos nosotros una vez que ascienda, dijo Liam tranquilizadoramente mientras rascaba el mentón de Gladius con cariño, una clara sensación de debilidad en el movimiento que sintió el enorme frugívoro. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Debajo de la casa que fue construida en la isla de la Canción del Corazón había una extraña caverna aislada de todo por muchos escudos y mecanismos que bloqueaban toda conexión posible hacia Pandora y su biosfera. Si ocurriera incluso el más mínimo contacto toda la estructura se deformaría en la luna helada, Naratsksepai. Esta caverna era espaciosa pero relativamente pequeña, apenas tenía una dimensión igual a un cubo con todas sus caras iguales a una hectárea de bosque. Compararla con un objeto esférico ahuecado y de forma extraña sería más correcto pero desde adentro, era muy parecida a una cueva en su diseño. Una cueva muy extraña, que a primera vista parecía viva, carnosa en cierto modo, y daba una sensación de absoluta extrañeza que se apoderaba de la psiquis de todo aquel que la contemplara. Podría compararse con un organismo vivo según la definición vaga del término. De un suelo y un techo de piedra negra metálica lisa que parecían orgánicos, crecían numerosas estalagmitas y estalactitas de diversos tamaños y formas, formadas por raíces espinosas entrelazadas y extremadamente afiladas del mismo material. Se podían ver membranas brillantes de color azul y púrpura sostenidas por este metal negro adornando los arcos que formaban las raíces, pero también las paredes como un lienzo palpitante y vivo, y desde el suelo crecía una estructura amarillenta parecida a un hongo que emitía una luz tenue. Pero el aspecto más peculiar era un estanque de líquido violeta claro en el centro de todo, elemento líquido puro. Desde allí, toda la caverna crecía y pulsaba rítmicamente una luz violeta azulada como la sangre dentro de las venas de una criatura, y esto a la cadencia de un latido del corazón. El dueño de este latido, Liam, apareció de repente en una plataforma metálica orgánica en un destello de luz, pasó junto al teletransportador Tech más pequeño fusionado a la cueva como un órgano tumoral que lo trajo aquí desde el exterior. Su enorme figura tanto en tamaño como en volumen no podía ocultarse detrás de su armadura Tech mientras avanzaba lentamente dentro de la cueva elemental. Su respiración le dolía comenzando a atravesar su casco y era dificultosa, sus pasos eran lentos, temblorosos y dolorosos acompañados por los ecos metálicos de cada uno, mientras sostenía una mano apretada sobre su pecho donde estaba su corazón. Se detuvo cuando llegó al estanque de metal líquido viviente, cuyo extraño resplandor púrpura creaba una fuente de luz mucho más importante que cualquier otra dentro de la cueva. Al colocar una mano sobre una de las raíces, sintió el tacto apagado de su guantelete Tech desde la superficie y al revés, ambos parte de sí mismo. Era como juntar las manos, pero aquí ninguna formaba parte realmente de su cuerpo orgánico. Al principio era extraño, pero rápidamente se acostumbró a ello. Joder, duele como una perra. Liam pensó que las últimas gotas de su sangre oscura se estaban filtrando de su cuerpo mientras apretaba las mandíbulas hasta el punto de autolesionarse debido al intenso dolor ardiente que ardía en su corazón y que seguía, creciendo y creciendo. Cada uno de los latidos de su corazón era agonizante más allá de las palabras. La sangre que fluía estaba llegando a su fin mientras el metal viviente que creaba este lugar lo había estado reemplazando se infiltraba en su sistema aumentando el dolor a medida que se extendía a todo. Y eso no fue lo único que cambió para Liam, fueron solo los últimos pasos de un largo cambio que estaba ocurriendo desde su aparición. Su cuerpo siempre había sido inestable, estaba hecho para existir en un entorno diseñado y constantemente monitoreado. Su crecimiento interminable primero y segundo su cambio continuo que comenzó en su matriz engránica y ha progresado hacia afuera y finalmente estaba por llegar a su fin. Al exhalar, intentó ignorar el dolor lo más posible.
Su implante brilló con un intenso color naranja, azul y violeta, y luego su armadura se retorció y se deformó en la extensión de su inventario, revelando su forma desnuda al aire gélido y altamente radiactivo. La repentina desaparición de lo que era esencialmente su soporte vital lo hizo caer de rodillas, no podía levantar objetos, caminar, hablar, beber, comer o incluso respirar. Todo lo que hubiera podido hacer era casi imposible en su estado actual. Fue una experiencia horrible que las meras palabras apenas podían describir. Aún así, su estado de inmensa debilidad hizo poco para cambiar su apariencia intimidante y aterradora. El término humano para describirlo solo sería por la forma general de su cuerpo, e incluso sería el tipo de humano que existía solo bajo condiciones muy específicas. 2 metros y 81 centímetros de altura, 9 pies 2, y músculos puros esculpidos y prominentes, cabello suelto, barba y vello corporal en general de filamentos de energía pura, 2 orbes plateados intensos por ojos con una mente completamente alienígena que alguna vez fue humana trabajando detrás. Una piel que era de 2 tipos, la de la minoría era de un bronceado dorado claro, y la otra invadiendo al primero, y en la mayoría era translúcida y de un azul claro intenso que solo muy pocos podían siquiera percibir ya que obedecía a un plano de realidad que la mayoría no podía captar. Todo lo que había detrás se podía ver, desde las venas que pulsaban en azul y violeta, hasta los músculos, huesos y órganos que desaparecían lentamente mientras todo se convertía en esta energía exótica que se dispersaba lentamente en el aire ambiente al igual que la piel normal se congelaba y quemaba lentamente al contacto con la alta radiación. Según todos los indicios y la comprensión moderna, Liam debería estar muerto y no sería una observación tan incorrecta, según la definición y los criterios científicos actuales. Y lo habría sido si no fuera por los obeliscos, pero su estado actual no podría existir durante un periodo prolongado en este plano de realidad sin apoyo. Sin él, se habría desvanecido o perdido todo y se habría convertido en la nuevamente destrozada y retorcida del elemento. Su cuerpo de energía disipándose en el aire incluso con esas 3 torres se debía a que la transición no había terminado, era una fuga más que nada. Liam miró hacia abajo, a través de su caja torácica casi inexistente, y observó durante unos breves segundos cómo el órgano desaparecía rápidamente, su corazón, y cómo finalmente dejó de latir al convertirse en un trozo de carne obsoleto, como muchos de sus otros órganos. El latido rítmico de la caverna se detuvo por completo. La sensación era más que dolorosa, sería similar a una zona hipersensible a la que se le vierte ácido fluorhídrico, se le clavan agujas dentadas y se le añade sal mezclada con trozos de vidrio dentados y luego se masajea toda la zona profunda y lentamente para mezclar el conjunto. Esto era lo que estaba sucediendo simultáneamente en todo el costado de su cuerpo carnoso mientras la parte de energía se sentía bien, grande más allá de toda medida, y como debería ser como si hubiera estado encadenado para siempre y nunca se hubiera dado cuenta hasta ahora. Su único pensamiento positivo era que todo terminaría pronto, después de esto no habría más dolor. Sus ojos se dirigieron hacia el implante de muestra, cuyas raíces se podían ver en su totalidad, ya que se conectaban a lo que parecían ser sus equivalentes a un sistema vascular y nervioso. Latía del mismo color que la caverna, el naranja del holograma parecía cada vez más ser reemplazado por una mezcla de esas mismas 2 firmas de color del elemento. Ya no puedo detener el proceso. Para empezar, no es como si alguna vez hubiera una vuelta atrás, pensó con resignación mezclada con miedo y emoción. Era un día para el que se había preparado durante más de una década. Él había construido toda esta área para ese mismo día, podría compararse con un capullo o más precisamente una crisálida ya que era parte de su cuerpo. Había comenzado su construcción por instinto casi primario, simplemente se sintió correcto y lógico y eso fue lo que hizo. Era mucho más complejo que una cueva surgida de Alomant, mucho más de hecho y estaba conectado a los 3 obeliscos. La posibilidad de que todo fuera un truco del metal viviente estaba siempre presente en su mente paranoica, pero si no ascendía, moriría y si lo engañaban, moriría también. Tenía planes si eso sucedía, pero en última instancia Pandora estaría a merced de la RDA, pero también de Jarvis de Sinel o cualquier otra amenaza y eso era simplemente inaceptable. Todo esto era demasiado extremo, pero a Liam le gustaban esos métodos, que tendían a ser muy efectivos con una pizca de suavidad para suavizarlo todo. Fue esa filosofía la que lo llevó a donde estaba e incluso antes de haber sido transmigrado, siempre lo describían como bastante intenso, ya fuera por amigos, extraños o miembros de la familia. Familia. Quiero ver cómo les va. Mamá, papá y todos los demás. Incluso si el Liam que conocieron ya no está. Tal vez podría encontrarme con mi propio yo aquí si su alma y su mente pueden ser comprendidas para ver uno de los caminos que mi vida habría tomado, pensó el posthumano bañándose con los recuerdos de su pasado, una época mucho más simple, pero no cambiaría su presente para que el mundo volviera a él. Como estaba preparado en el aspecto técnico, descubrió que no era tanto así en el aspecto mental de las cosas.
Si el temblor de sus etéreas manos azules era una indicación, o era el dolor o ambas cosas, no podía decirlo con certeza con su estado mental actual. Estaba aterrorizado y eufórico por lo que estaba pasando, pero también tenía muchas más emociones que no tenían sentido, una extraña mezcla, eso seguro. No había vuelta atrás, no la había en el momento en que su matriz engrámica estaba cambiando hacia este estado del ser. Uno de pura energía, al menos en el papel, no estaba en el mundo de ese videojuego, las cosas aquí eran improvisadas y estaban en su fase de prueba. Lamentablemente para el posthumano, no tuvo el don del tiempo para probarlos, solo pudo confiar en su propia capacidad de no haber cometido ningún error. En cualquier caso, estaba un poco delirante debido al hecho de que su corazón había desaparecido y su cerebro ya no estaba allí, en el sentido literal de los términos, su cerebro era un órgano como cualquier otro, solo carne, no se salvó del cambio en curso en lo más mínimo. Se estaba derritiendo, por así decirlo. Pero tal pérdida para el momento actual ni siquiera era un problema, era simplemente una unidad de procesamiento biológico que necesitaba ser reemplazada, su verdadero yo estaba dentro del implante. Aún así, tuvo un gran impacto en su facultad mental actual, pero la presencia tranquilizadora de su pareja en su mente a través de su vínculo empático lo ayudó a mantenerse concentrado incluso si su capacidad de